Imagina trabajar todo el día levantando pesas, y cuando finalmente llegas a casa agotado, el único placer que encuentras en la vida es jugar un videojuego de realidad virtual. Dicen que quien complete este juego obtendrá una riqueza ilimitada. Finalmente, cuando logra vencer el juego y encuentra más de 1 millón en su cuenta bancaria, se va a dormir feliz. Sin embargo, al despertar, descubre que el mundo ha sido invadido por monstruos. El juego se ha convertido en realidad, y él es el único que sabe todos sus secretos y ha decidido hackear el sistema. La historia comienza en una hermosa mañana con un cielo despejado. Alguien lleva unas gafas de realidad virtual, respirando con dificultad y sudando profusamente. Dentro del juego, recibe felicitaciones por completar la prueba final. Como es el único en lograrlo, pregunta felizmente si realmente todo terminó. Mientras se muestra una pantalla pixelada del juego, se menciona que era un juego estafa, y él explica que así llamaban a Prophecy Online, el juego de realidad virtual. Era una experiencia impresionante, inmersiva y llena de acción, compatible con resoluciones de hasta 16 Kelvin. Un RPG en línea de mundo abierto, donde los jugadores podían sentir, oler y oír todo. El juego prometía que cualquiera que lograra completarlo recibiría una fortuna ilimitada, imposible de gastar incluso en 1000 años. En su momento, nadie creía en tal recompensa. Él mismo confiesa que fue uno de esos incrédulos, disfrutando simplemente del juego, a pesar de que pedía dinero constantemente. Recuerda cuando alguien le dijo a su equipo que se tomara un descanso. Estaba en su trabajo habitual, preguntando si limpiarían escombros por la tarde. Tras no encontrar empleos, comenzó a trabajar a medio tiempo como obrero de construcción, atrapado en una rutina de arduo trabajo bajo el sol y recibiendo regaños de sus compañeros mayores. De repente, recibe un mensaje en su teléfono de la administración de Prophecy Online. Al notar que es del juego, se pregunta si había olvidado desactivar las notificaciones de correo electrónico. En el mensaje lo felicitan por obtener el primer lugar en la prueba beta, informándole que la recompensa sería depositada en su cuenta. Con una sonrisa, duda si estos correos estafa todavía se envían, pero decide revisar su cuenta. Mira su teléfono, convencido de que no habrían depositado nada. Sorprendentemente, encuentra 1 millón de yenes en su cuenta. Un hombre se le acerca, diciéndole que necesitará su ayuda después del descanso. Preocupado, el hombre se acerca más, tocándole el hombro y preguntando si se siente bien. Sin decir nada, él empieza a correr, riendo a carcajadas, dejando a su colega en el suelo, quien pregunta a dónde va. Corriendo lleno de esperanza, se pregunta si es real, si realmente puede ganar dinero con el juego. Se cuestiona si la recompensa que no se podría gastar en 10.000 años es verdadera, y esto lo motiva a sumergirse aún más en el juego. Este juego era implacable, utilizaba a sus jugadores como sacrificios. El guardián de la torre destruía a los usuarios derrotados, eliminando sus datos en el proceso. En las mazmorras, la salida de la torre siempre era aleatoria, y la mejor parte de toda esta exploración era que podían sentir el mismo dolor que los personajes cuando sufrían daño. Confrontar el miedo real a la muerte hacía que muchos jugadores abandonaran. Él ganaba apenas lo suficiente para cubrir sus gastos con su trabajo a medio tiempo. Sin embargo, para jugar más, se endeudó con prestamistas y bancos. Ahora, no le quedaba más opción que esperar por esos bienes ilimitados que no podrían gastarse en 10.000 años. Volviendo al momento en que completó el juego, simplemente lo felicitan, diciendo que la verdadera recompensa es su experiencia. Agotado, comienza a quitarse el visor de realidad virtual, completamente incrédulo, preguntándose si realmente lo logró. Deja todo y corre hacia su teléfono, ansioso por recibir la recompensa. Al hacer clic en el correo electrónico del equipo de Prophecy Online, anuncian que recientemente alcanzaron su objetivo, y por esa razón, el juego será descontinuado. Enojado, se pregunta qué pasará con sus recompensas, mientras lee los agradecimientos del juego a sus patrocinadores. Sintiéndose mal, deja caer su teléfono al suelo, lamentándose mientras su teléfono permanece roto en el piso. Arrodillado, se pregunta si le recompensarán adecuadamente ahora que completó el juego. El día sigue soleado y el vecindario tranquilo, como si sus problemas no afectaran a nadie más. Mientras camina hacia su cama, intenta convencerse de que, dado que es una gran suma de dinero, podría tomar tiempo transferirla. Se recuesta agotado en su cama, diciendo que lo revisará mañana. Al día siguiente, mirando su teléfono, admite que no llegó nada más aparte del 1.000.000 de yenes, y piensa que debería haberse rendido antes. Tras estos eventos, pasa una semana. Escucha un fuerte ruido y se pregunta qué está sucediendo tan temprano. Mirando su teléfono, se da cuenta de que el sonido no viene de ahí. Es entonces cuando alza la vista y ve una ventana de sistema frente a él, con notificaciones que indican que la prueba de hielo ha fallado y que Moscú ha sido destruida. La próxima prueba sería la de la Tierra, con un límite de tiempo de 43 días, si fallaban, el lugar de la prueba sería aniquilado, ahora siendo Japón. Observa todo confundido, sin comprender lo que ocurre. En la televisión,
periodistas aterrorizados informan al público sobre el estado actual de Moscú, mientras monstruos arrasan la ciudad. El gobierno ruso declara que no hay esperanza de sobrevivientes. Sin entender qué clase de criaturas son, los periodistas anuncian que parecen dragones. Un helicóptero observa los monstruos desde arriba. Una periodista informa que una situación similar podría ocurrir en Japón, según la información recopilada. Muchos creen que esta catástrofe proviene de un juego llamado Prophecy Online, que coincide completamente con lo que ocurre. Un geólogo afirma que la única causa posible de un desastre de tal magnitud sería el movimiento de placas tectónicas, no monstruos. Mientras un monstruo abre su boca hacia el helicóptero, el periodista pregunta si está apuntándolos. Alguien grita desesperadamente ordenándoles que salgan de ahí, pero desafortunadamente no hay respuesta. El presentador, aterrorizado, empieza a gritar el nombre de la periodista, preguntando si puede escucharle. El especialista, horrorizado por la escena, comenta que esto nunca podría ser causado por el movimiento de placas tectónicas. Corriendo hacia su balcón, el protagonista dice que no hay duda de ello. Confiesa que, incluso en esta situación tan loca, logra mantenerse calmado. Y solo un pensamiento cruza su mente. En otro lugar, una mujer intenta averiguar cómo funciona el sistema, presionando el botón de evento principal. Él también presiona el botón, dándose cuenta de que el límite de tiempo es de 43 días y que el lugar de prueba es Japón, con 0% de progreso. Recuerda el mensaje del juego diciendo que su experiencia sería invaluable. El protagonista asume que los bienes invaluables mencionados en el juego son, en realidad, su experiencia. Después de todo, él fue el único en completarlo. De repente, después de mucho tiempo, su puerta se abre con estilo. El joven sale, convencido, con una sonrisa astuta. Dice que ahora cobrará su recompensa. Mientras corre, comenta que, ahora que el juego se ha vuelto realidad, habrá una competencia intensa por los puntos de experiencia. Aún corriendo rápidamente, nota que la mazmorra más cercana está justo frente a él. Endou se apresura hacia un gran edificio donde muchas personas corren y entran en pánico, preguntándose cómo escapar ahora que los autobuses y trenes están fuera de servicio. Ansioso y apurado, sigue corriendo, pero inesperadamente alguien le grita enfadado que se detenga. Un hombre se interpone en su camino, dejando al protagonista sorprendido. El hombre le pregunta a Endou si simplemente va a ignorar sus recordatorios y marcharse. Al mirarlo, Endou se da cuenta de que es uno de los usureros que lo perseguían. El prestamista le dice que iba camino a su casa y le ordena que se dé la vuelta, arrojándole un cigarrillo a la cara. Hace un año, mientras el protagonista estaba en una mazmorra, apareció un anuncio de una empresa que ofrecía 200,000 yenes sin intereses a cualquiera que pasara su selección, pero exigían el 50% de todas las recompensas obtenidas. A Endou le pareció una gran oferta, ya que recibiría el dinero sin intereses y solo tendría que pagar después de completar el juego. Sin embargo, tras gastar los 200,000 yenes, le informaron que no pasó la selección, por lo que debía pagar un 50% de interés en 10 días. Recuerda una ocasión en que le apuntaron con una pistola. Desde entonces, comenzó a pedir préstamos a bancos para saldar sus deudas, pero cuando intentó pagarlas, lo ignoraron, esperando que los intereses se acumularan. Sonriendo, el prestamista le pregunta si tiene el dinero para pagar el préstamo. Irritado, Endou le pregunta cómo podría pagar si ellos no atendían sus llamadas. El hombre duda de la excusa, diciendo que la gente que no quiere pagar siempre encuentra pretextos, llamándolo despreciable. Aún sonriendo, el usurero le dice que tiene suerte de que esté ahí por otras razones, y le pregunta si no ha estado jugando Prophecy Online. El hombre menciona que el estado actual del mundo es idéntico al del juego. Agarrándolo de la camisa, le pregunta si sabe algo y le advierte que sería mejor que lo contara todo. El protagonista le ordena al hombre que quite sus sucias manos de encima. Más enfadado, el hombre le pregunta si sabe con quién está hablando. El protagonista le responde que le dará una información útil, activando su habilidad Puño del Principiante, haciendo que el usurero retroceda. Endou potencia su fuerza en un 50% y comienza a golpear al hombre con tanta intensidad que lo lanza contra una señal de tráfico. Al ver al hombre tirado en el suelo, el protagonista dice que, a partir de ahora, él estará a cargo. Al ver al hombre inconsciente y sangrando, Endou comenta que, al parecer, el usurero no puede curarse. Simplemente lo deja ahí, continuando su camino hacia su objetivo. Desde dentro de un coche, un hombre encapuchado comenta que quizá esas sean habilidades del juego. Con el rostro parcialmente cubierto, dice que no esperaba encontrar a una persona tan experimentada así de rápido. Sonriendo, el hombre dice que pronto la ley y el orden colapsarán, haciendo las cosas más interesantes. El protagonista llega a un lugar llamado el Santuario del Macho Cabrío. De repente, algo llama su atención, ve un coche y se pregunta si alguien llegó antes que él. Endou comienza a descender en la mazmorra profunda y oscura, avanzando por los pasillos en busca de algo. De repente, percibe un fuerte olor a sangre.
Sorprendentemente, docenas de hombres lagarto yacen muertos frente a él. El mismo hombre encapuchado y su grupo notan que alguien más parece haber llegado. Mirando a Endou, le pregunta si también es un jugador de Prophecy Online. Un poco molesto, Endou pregunta si el grupo fue quien hizo todo eso. El hombre encapuchado dice que eran monstruos de alto nivel y que, sin su ayuda, el protagonista estaría muerto. Endou empieza a cuestionar si realmente los lagartos eran de alto nivel, recordando que su nivel era el más bajo de los bajos. Quitándose la capucha, el hombre comenta que parece que Endou no tiene amigos, y le pregunta si le gustaría convertirse en uno de sus subordinados. Le explica que el protagonista tendrá que entregar la mitad de todo lo que gane, pero a cambio, él lo protegerá, ya que es muy fuerte. Todos detrás de él están encantados con su amabilidad. Endou se disculpa diciendo que prefiere ir en solitario. Señalando hacia adelante, pregunta si serán capaces de pasar al jefe. Ellos se sorprenden al pensar en ello. Hablando con su grupo, el hombre encapuchado pregunta si valdría la pena matar a Endou después de que derroten al jefe, poniendo a todos nerviosos. El hombre dice que mientras menos gente sepa sobre la información del juego, mejor. Y advierte que cualquiera que no esté de acuerdo enfrentará una muerte accidental. Todos sienten un cierto temor y se inquietan. El hombre informa a sus subordinados que el jefe en este lugar es el macho cabrío de las brasas. Y dice que no quiere que el protagonista sea el último en atacarlo. Solo quedaban 5 minutos para que la puerta se abriera. Algunos se acercan a Endou, quien se sorprende. Una chica junto con 2 hombres se dirigen hacia él, algo nerviosos. Sonriendo, les pregunta si intentarán detenerlo. Un poco ansiosos, comienzan a decir que tiene razón y que debería quedarse ahí mismo. Él piensa para sí mismo que podría deshacerse de ellos fácilmente, pero esta vez los dejará ir. La puerta se abre y el protagonista piensa que no será demasiado tarde, y que derrotará al jefe después de que la mayoría de ellos hayan sido eliminados. Cuando el tiempo restante para que la puerta se abriera se agota, finalmente se abre. Endou simplemente toma un jugo de su inventario y se apoya en la pared, esperando su momento. Al escuchar que las puertas se cierran, mira hacia el interior de la sala del jefe, preguntándose hasta dónde podrán llegar. Cuando entran, el líder supone que fue conveniente que Endou no haya entrado con ellos. La chica menciona que quizá el protagonista entendió sus intenciones de matarlo. Pero el líder dice que no es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de eso. Frente a ellos hay una gran sala completamente vacía, excepto por una única luz que entra a través de una grieta en el techo. Golpeando el escudo de uno de sus subordinados, ordena al tipo que haga su trabajo. El chico, sosteniendo su escudo, dice que con él el jefe no será un problema, mientras se dirige al líder como señor. De repente, una fuerte ráfaga de viento los golpea, dejando a todos confundidos. Sorprendentemente, un gran tornado de fuego se forma justo frente a ellos. El líder, lleno de miedo extremo, comienza a preguntarse qué clase de escenario es este. Interrumpiendo sus pensamientos, una enorme garra emerge de las llamas. Es entonces cuando se da cuenta de que realmente es el macho cabrío infernal. Una bestia que es una mezcla entre cabra, lobo, caballo y otros animales. El cabrío lanza un fuerte grito, enviando ondas de choque y fuego en todas direcciones. Muchos guerreros gritan mientras otro devastador ataque los golpea. El mismo líder, junto con algunos de sus subordinados, es lanzado hacia la puerta de entrada. Maldiciendo, se pregunta cómo todo terminó así, con el monstruo justo delante de él. Una chica asustada le pregunta qué deberían hacer ahora. Enfurecido, le ordena que se calle y manda a todos a retirarse. Uno de sus subordinados grita que la puerta está cerrada, y el líder dice que eso es imposible, preguntándose qué está pasando. Comienza a gritar, ordenando a algunos de ellos que distraigan a la criatura, diciendo que el escudo debería ser capaz de bloquear los ataques del monstruo. El hombre que sostiene el escudo intenta decir algo, pero su líder lo ignora, ordenándole hacer lo que se le pidió. El portador del escudo se coloca frente a la criatura, que levanta su martillo. El hombre, completamente dominado por el miedo, sostiene el escudo frente a él, pero sin ninguna oportunidad, es aplastado por la criatura. Sus compañeros están completamente aterrorizados y empiezan a huir. Mientras el jefe levanta su martillo nuevamente, podemos ver al hombre tirado sin vida en el suelo. La extraña criatura recoge el escudo del hombre con sus dedos, y sorprendentemente, se lo lleva a la boca y comienza a masticarlo como si nada. Todos comentan incrédulos que es imposible, ya que era un escudo de nivel épico. Light concluye que todo está completamente mal. Después de todo, el monstruo que vinieron a enfrentar es de nivel bajo, uno que cualquiera puede manejar. Dice que esto ocurrió después de la actualización. Antes era un monstruo llamado la cabra infernal y ningún jugador podía superarlo. Temblando de miedo, llega a la conclusión de que este mundo está basado en la versión inicial del juego. Light recuerda que el protagonista está esperando afuera y que tal vez pueda abrir la puerta. El líder comienza a golpear la puerta desesperadamente, rogándole a Endou que la abra para que puedan dividir la recompensa. Sin embargo, como era de esperar, no recibe respuesta.
Molesto, Light pregunta si el tipo puede escucharlo y le ordena abrir la puerta, pero algo pasa muy rápido cerca de su cuerpo. Al voltear, Light ve al monstruo dirigiéndose hacia él, barriendo a todos sus subordinados hasta que llega a él. Una vez más, son arrojados lejos y quedan completamente heridos. Mirando al monstruo, dice que, con una fuerza física tan ridícula, pronto serán todos aniquilados. Abriendo la puerta, Endou pregunta si eso fue todo lo que pudo lograr después de tanta palabrería, diciendo que a Light le falta el talento para ser un líder. Con una sonrisa orgullosa, nuestro estafador observa al monstruo. Incluso casi muerto, el hombre aún lo maldice mentalmente, admitiendo en su mente que usará al protagonista para escapar, y comienza a llamar a sus subordinados, ordenándoles que se retiren. Endou hace que la chica tropiece mientras le dice que no es una buena idea. Al caer al suelo, ella se da cuenta de que la puerta se está cerrando. El protagonista observa al supuesto líder, mientras Light corre hacia la puerta, rogando mentalmente al menos poder pasar. De repente, empieza a gritar cuando la puerta le aplasta el brazo. El monstruo se acerca al líder, llamándolo mocoso ruidoso, mientras se prepara para atacarlo y dice que el chico es muy irritante y que acabará con su vida allí mismo. Light mira hacia atrás, dándose cuenta de que el monstruo se dirige hacia él. De repente, una gran cantidad de sangre salpica la habitación. Al ver esa aterradora escena, la chica y el hombre que intentaron detener al protagonista se preguntan qué van a hacer contra semejante monstruo. Recogiendo la espada del suelo, Endou dice que lo que deben hacer es obvio. Levantando la espada, dice que, aunque Light era débil, tenía una buena espada. Y eso es suficiente para alguien como él. El monstruo, preparando nuevamente su martillo, le pregunta al protagonista si está tan ansioso por morir. Ataca con un golpe poderoso, enviando fragmentos de piedra en todas direcciones. El protagonista aparece encima del monstruo, preparándose para contraatacar. Sonriendo, le pregunta al monstruo de qué está hablando. En un abrir y cerrar de ojos, logra cortar al monstruo en varios lugares. Y el monstruo grita mientras sus cuernos caen al suelo. Los antiguos subordinados de Light miran aterrados al hombre, impresionados por su nivel de fuerza. Tranquilamente, Endou les pregunta qué opinan. Una vez más, nuestro estafador dice que, si le pagan 10 millones de yenes, podría considerar salvarlos. La aterrada chica lo mira sin entender si está hablando en serio. Tanto ella como su compañero gritan, preguntando si realmente está exigiendo 10 millones. Él responde que sí, y que solo cobrará 1 millón por persona. Molestos, empiezan a discutir que nadie tendría esa cantidad en efectivo y que solo está aprovechando la situación. Endou les dice que, si no tienen dinero, deberían pagar con su esfuerzo, preguntando si realmente quieren morir tan jóvenes. Luego, el héroe afirma que trabajarán para él, entregándole el 90% de todo lo que ganen. La chica grita, diciéndole que deje de tratarlos como tontos, mientras que su amigo dice que incluso Light solo cobraba el 50%. Mientras el monstruo se levanta, aún más enfadado, pregunta quién se atrevió a cortar sus preciosos cuernos. Lanza una enorme bola de fuego, gritando que deberían morir 1000 veces. La chica lanza un hechizo tratando de protegerse. El protagonista salta a través de las llamas, y ambos son lanzados hacia atrás por la fuerza del impacto. Endou aterriza frente a ellos y con una sonrisa, le dice que aparentemente lograron escapar, pero se pregunta cuánto durará su suerte. Ante eso, ambos se rinden y aceptan trabajar para él, pero le ruegan que los salve. Él empieza a sonreír, satisfecho con el resultado, y dice que parece que han llegado a un acuerdo, mientras observa al monstruo y dice que ha pasado mucho tiempo desde que lo derrotó. El monstruo, irritado, dice que no recuerda haber sido derrotado por alguien como él. Ambos subordinados le preguntan de qué está hablando, ya que se suponía que la cabra infernal había sido eliminada antes de ser derrotada. Sin responder, Endou mira al monstruo con determinación. Recuerda que, antes de la actualización, había derrotado al monstruo una vez. Y confiesa que escuchó de algunas fuentes que la cabra infernal fue transformada en la cabra llamas. Con un solo movimiento de su espada, el protagonista logra desviar el ataque del monstruo. El monstruo lo observa confundido, incapaz de entender cómo lo logró. Sus subordinados lo miran, preguntándose quién es realmente Endou. Después de detener a esa criatura con tanta facilidad, el protagonista le confiesa al monstruo que, si su ataque lo alcanzara, definitivamente estaría muerto. Sin embargo, añade que sus ataques no son peligrosos una vez que se conocen los trucos. El monstruo continúa atacando mientras él los esquiva y bloquea con relativa facilidad. El monstruo se siente cada vez más frustrado, preguntándose cómo es posible. Mientras el protagonista se mueve detrás de él blandiendo su espada, Endou logra golpear los ojos del monstruo, diciendo que sus patrones son exactamente como en el juego. A medida que se aleja de la batalla, los nuevos subordinados notan que está empujando al monstruo hacia atrás, y comienzan a animarlo, alentándolo a ganar. Molesto, Endou les dice que están haciendo demasiado ruido, lo que provoca que uno de sus subordinados lo llame frustrante. De repente,
un ataque poderoso pasa cerca de Endou, dejándolo sorprendido. Golpeando su enorme martillo contra el suelo, el monstruo dice que las habilidades de evasión del protagonista son dignas de elogio, pero que todo termina aquí. Con la espalda contra la pared, el jugador se da cuenta de que está acorralado. Le pregunta a la cabra infernal si ese era su plan desde el principio para atraparlo. Ignorando su pregunta, el monstruo le pregunta si tiene alguna última palabra. Con una sonrisa, el protagonista simplemente le dice al monstruo que se muera, ya que ni siquiera puede acertarle un golpe. Aún más enfurecido, el monstruo le dice que cumplirá su deseo. Invoca llamas a su alrededor y abre la boca, concentrando un gran núcleo de fuego en el centro. Los subordinados comienzan a preguntarse qué son esas llamas negras. Endou explica que es una llama que quema todo, capaz de matar instantáneamente incluso a un jugador de nivel 99. Es un ataque que incinera el suelo entero, sin dejar ruta de escape. Este es el movimiento final de la cabra, su última esperanza. Con un destello púrpura en los ojos y una sonrisa, dice que no es gran cosa, y activa su habilidad Navisis Kick. En el suelo, utilizando solo el 50% de su fuerza, y creando un destello brillante en el lugar donde estaba. Con habilidad, salta hacia el monstruo, pensando que, aunque es un ataque poderoso, deja al usuario completamente indefenso. Además, agrega que su boca no tiene ni cerca la fuerza del resto de su cuerpo. Posicionándose en el techo para ganar impulso, dice que, en otras palabras, esta fuerza de nivel 1 es suficiente para mantenerla cerrada. Apuntando a la boca del monstruo desde arriba hacia abajo, el monstruo cae al suelo desesperado tratando de abrir su boca, mientras las llamas lo queman desde dentro. Endou, exhausto por la batalla, explica que una vez activada esta habilidad, ya no se puede contener. Con eso, no queda nada más para el monstruo que sentir las llamas ardiendo en todo su cuerpo. Salta hacia atrás, creando distancia mientras le pregunta al monstruo si puede soportar sus propias llamas. Un poco más lejos, observa al monstruo ser consumido por su propio ataque. Mirando al monstruo, le da una despedida. Cuando la cabra infernal finalmente abre la boca, solo logra gritar. Después de un momento, el monstruo queda completamente carbonizado. El sistema notifica que el jefe Unique, la cabra infernal, ha sido derrotado. La chica y el hombre apenas pueden creer que aún están vivos. Al mirar al protagonista, notan que mató al jefe sin un solo rasguño. El sistema lo felicita, anunciando que Endou fue el primero en derrotar a un jefe Unique, y se le otorga el título de primer asesino. Esto lo deja algo confundido, ya que no recuerda algo así en el juego. Este título le otorga un 50% de daño adicional al luchar contra un jefe. Además, como recompensa extra, puede elegir su ocupación secundaria. El sistema le pregunta si desea seleccionar su ocupación secundaria ahora, y él responde que sí. El sistema también explica que una vez elegida su ocupación secundaria, ya no se podrá cambiar. Con determinación, elige la ocupación de herrero de almas. Endou extiende su brazo, resuelto en su elección. De repente, una luz brillante rodea su cuerpo. Con una sonrisa, dice que parece que va a ganar mucho dinero. Al recoger las recompensas del jefe, encuentra una daga y una llave. La chica le informa que es la llave de las alcantarillas, un gran lugar para subir de nivel rápidamente y ganar dinero. El hombre que la acompaña dice que su objetivo principal era el objeto ultra raro que el jefe dejó caer. Endou empieza a girar la llave en su dedo y explica que este ítem no es tan raro, de hecho, la tasa de obtención es del 100% con la cabra infernal. Los otros están horrorizados por lo casual que trata un objeto tan difícil de adquirir. Mirando la daga, asume que fue pura suerte haberla obtenido. Endou camina hacia los escombros, y al apuntar la hoja, surgen chispas amarillas y azules. Con un simple movimiento descendente de su mano, corta en dos uno de los pedazos de escombros. Sus subordinados observan atónitos, preguntando qué sucede con esa daga, mientras él menciona que todavía no es lo suficientemente buena. Empieza a usar su habilidad de ocupación secundaria con la esperanza de que los materiales requeridos sean simples. Aunque el término ocupación secundaria puede sonar opcional, Endou explica que en realidad es fundamental, ya que la ocupación de herrero de almas le permite usar fragmentos de almas pequeños para crear o mejorar algo. Es la única ocupación que le permite alcanzar el final del juego. Activa su habilidad de vista de almas, y al mirar la espada, descubre que puede ser despertada con un fragmento de alma de un mago tipo F. Al ver a la chica, se da cuenta de que ella es una maga y que no habrá consecuencias si extrae el fragmento mediante un contrato. Admite que le habría gustado saber esto antes de aceptar el 90% de sus ganancias. Al clavar su daga en el suelo, dice que aún hay algo que puede usar. Mirando a los dos, les pregunta si no querían esa llave para poder subir de nivel. Confundidos, preguntan si realmente está de acuerdo con eso. Endou dice que a cambio tendrán que darle todos los ítems de esta lista, reduciendo ligeramente la tarifa que deberán pagar. Ambos están extasiados y comienzan a agradecerle. El protagonista les dice que no necesitan agradecerle, después de todo,
cuanto más ganen ellos, más ganará él. Cumpliendo con las condiciones de extracción, adquiere con éxito un fragmento de alma de un mago tipo F. Con los materiales en mano, Endou activa la habilidad de herrero de almas una vez más. Ordena a la espada que despierte, y esta comienza a brillar intensamente mientras fragmentos giran en un torbellino de poder. La hoja de la espada se vuelve púrpura. Alzándola frente a él, nota que ha ganado una nueva habilidad llamada corte de alma. El héroe activa la habilidad para probarla, mientras sus subordinados lo observan aterrados. Realiza un corte hacia adelante que atraviesa todo a su paso, el ataque es tan poderoso que corta el almacén, revelando un bosque más allá. Sus subordinados observan el enorme cráter con asombro ante tal fuerza. Todos miran el poder liberado con un solo movimiento de la daga. Caen al suelo, preguntándose si un humano podría poseer tal poder. Al mirar la daga, comenta que este parece ser su límite. Al ver a la chica, Endou dice que tiene un arma y una cantidad mínima de habilidades, pero que está listo para el siguiente paso. El protagonista simplemente se detiene frente a la chica, asustándola. Rápidamente, Ruby se cubre el rostro, pensando que va a matarla. Para su sorpresa, Endou simplemente pasa junto a ella, dejándola confundida sobre lo que está sucediendo. Se agacha frente a los cuerpos de los antiguos compañeros de sus subordinados y comienza a rezar. Ruby lo observa cautivada, pensando que Endou está lamentando la muerte de los jugadores caídos. Sin embargo, en realidad, el protagonista solo quería las carteras de los extras. El pequeño ladrón comienza a sonreír, diciendo que tenían bastante dinero. Ambos concluyen que él es más peligroso que la cabra infernal. En algún lugar, numerosas plumas negras caen del cielo alrededor del santuario, mientras varios cuervos vuelan y alguien se encuentra ante la puerta. Es Endou, observando el lugar, quien también se acerca con calma a un pozo. Comienza a descender las escaleras y menciona que debajo de ese pozo hay una gran cantidad de monstruos que, normalmente solo serían desafiados por un grupo de 3 o más personas, pero Endou dice que eso no aplica a él, después de todo, tiene la daga de la cabra. Al llegar al final de las escaleras, mira a su alrededor. De repente, escucha el sonido de una moneda volando hacia él, y rápidamente la parte en dos, evitando el contacto. Posicionándose para la batalla, el jugador alza su daga al frente, notando algo, frunce el ceño, molesto. Inesperadamente, aparecen 3 hombres, preguntando si hay un nuevo visitante. Uno de ellos, con una mirada sedienta de sangre, le dice al protagonista que ese lugar les pertenece. Apuntando su daga hacia los hombres, el protagonista pregunta quién decidió eso. El hombre le responde que en el juego, el primero que llega, gana, y le pregunta si no es esa la regla. Otro de los hombres sugiere que le dejarían usar el área si paga una tarifa. Dándose cuenta de que estos hombres son como él, Endou pregunta cuál sería el precio. El hombre dice que le cobrará 50,000 yenes por hora, ya que incluso así el protagonista aún obtendría una ganancia. Les entrega el dinero a los hombres, quienes le agradecen e informan que tiene una hora a partir de ahora. Adentrándose más en la mazmorra, entra en la caverna de los lobos. De repente, escucha un aullido, y un lobo blanco corre rápidamente hacia él. Antes de darse cuenta, nota que está rodeado por docenas de lobos. Comenta que estos son lobos diamante, monstruos de nivel medio ideales para ganar dinero, y que esta cueva es el único lugar donde aparecen en grupos. Dice que podría usar la hoja del alma, pero que es mejor guardarla por ahora. En un instante, todos los lobos se lanzan sobre él. Hábilmente, se lanza contra ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, corta a todos los lobos. Continúa matándolos mientras camina entre la manada y los decapita. Al terminar con ellos, simplemente detiene su ataque y se sienta entre todos los cadáveres para recuperar el aliento. Sonriendo, dice que, como esperaba, no rindieron mucho. Inesperadamente, uno de los hombres que lo confrontaron en la entrada, aparece detrás de él, preparándose para atacar. Con relativa facilidad, el protagonista logra bloquear el ataque de su enemigo. Blandiendo su daga, contraataca, pero sorprendentemente el hombre esquiva su ataque. Sin embargo, el golpe alcanza la parte superior de la caverna, provocando una fuerte explosión. Su enemigo, con un corte en la frente, admite que fue peligroso. El protagonista observa que el hombre logró esquivar su ataque, mostrando su experiencia en combate. Le dice al grandote que, aparentemente, optó por jugar sucio, después de todo, esperó a que matara a los monstruos para luego atacarlo. Con una sonrisa maníaca, su oponente dice que le encanta. El protagonista concluye que su verdadero objetivo es esperar a que otros jugadores recojan equipo, para luego matarlos y robarles. Escuchando su conversación, el líder del grupo dice que parece que lo ha descubierto. Sonriendo, el protagonista dice que este es un lugar secreto usado por todos, por lo que sería extraño que fueran los únicos ahí. Endou dice que si querían engañarlo, al menos deberían haber planeado una ronda falsa. El jugador admite para sí mismo que, en realidad, solo se dio cuenta de esto al ver sus armas.
Nota que el grandote usa una especie de manopla, los famosos rocket punches, es un movimiento arriesgado, pero aumenta enormemente la velocidad de quien la usa. También menciona el arma del flacucho, una espada que corta a través de vibraciones, y en cuanto al anillo en el dedo del líder, eso sí es un objeto problemático. El líder se disculpa por el malentendido y dice que incluso le dará una compensación por el problema. Metiendo la mano en su abrigo, lanza cientos de monedas hacia el protagonista. Endou se sorprende al ver caer las monedas, pero también se enoja mucho internamente, diciendo que el tipo lanza 10,000 yenes como si nada. Mientras el anillo del hombre brilla, este dice que se le resbaló la mano y le pide al protagonista que recoja las monedas por él. Notando la trampa, el protagonista pregunta si realmente vale la pena hacer que su enemigo se arrodille. Explica que la habilidad del anillo causa pequeñas explosiones con las monedas y se pregunta si sus enemigos lo están subestimando. Al lanzar su daga hacia arriba, el protagonista dice que no pueden regresar con vida después de cazar a alguien de un rango superior. Los tres se reúnen frente a él y le preguntan si Endou olvidó que son 3 contra 1. Mientras prepara su daga, el protagonista dice que, incluso juntos, no valdrían ni un yen. El líder, aún más enfurecido, lo maldice y activa la habilidad explosiva con un chasquido de dedos, provocando una gran explosión. El líder ordena a sus subordinados que lo corten en pedazos hasta que esté muerto. El grandote aparece detrás de él, listo para atacar. Con algo de dificultad, el protagonista logra esquivar el ataque, y algo llama su atención mientras aún está en el aire. Es el flacucho, quien dice que no es muy bueno conteniéndose. El protagonista logra bloquear la espada de su enemigo mientras su compañero le da una serie de golpes en la espalda. Sin embargo, para sorpresa de todos, el jugador hace un solo movimiento y los lanza a ambos lejos. Mirando al líder, el protagonista dice que, aparentemente, el trato de no molestarlo por 50,000 yenes se rompió, así que les cobrará con intereses. Desata varios ataques hacia el líder, y sonriendo, dice que le pagará con intereses, pero en monedas explosivas. Desde arriba, se puede ver al protagonista en el centro, alzando su daga, con 2 de sus enemigos en el suelo y el líder aún de pie. El hombre de cabello largo activa nuevamente la habilidad de monedas explosivas. Endou corre esquivando las monedas mientras se mueve sin perder tiempo. El flacucho lo ataca desde arriba, y con cierta facilidad, logra bloquear el ataque furioso del flacucho. Sin embargo, su furia se convierte en miedo al ver que su espada se rompe. Sin darle oportunidad de entender lo que ocurre, el protagonista lo golpea nuevamente. Al ver la escena, el líder se pregunta si la daga del protagonista realmente es un objeto raro. Mientras Endou lucha contra los tres, el líder asume que esto aún está dentro de lo esperado y que, en cualquier caso, no serán derrotados por alguien como él. Rápidamente, el jugador intenta esquivar las explosiones de nuevo. Endou se enfurece al ver que tiran dinero como si fuera basura. El grandote aparece detrás de él una vez más, intentando golpearlo, pero el protagonista esquiva el ataque, provocando una gran explosión. La fuerza de la explosión es tan fuerte que incluso sus aliados deben protegerse. La hoja del jugador gira en el aire, como anunciando su derrota. El grandote comienza a celebrar, diciendo que fue un gran desafío, mientras su amigo le dice que debe aprender a contenerse. El flacucho, sosteniendo su espada, admite que el visitante era realmente fuerte. El de cabello largo se agacha para recoger la daga, diciendo que, sin importar cuán buena sea un arma, si su usuario no está vivo, es inútil. De repente, Endou activa su habilidad de restricción de alma, encadenando tanto al flacucho como al grandote, dejando solo al líder, quien está aterrorizado. Ambos guerreros comienzan a gritar de dolor mientras las cadenas se aprietan a su alrededor. El líder, preocupado, empieza a llamarlos por sus nombres. Emergiendo de la niebla, el jugador explica que usó su habilidad de herrero de almas para causar un dolor incomparable. Enfurecido, el líder carga contra el protagonista, blandiendo la daga de la cabra. Antes de que pueda siquiera colocarse en posición, el protagonista lo agarra, mirándolo y llamándolo lento. Furioso, el hombre dice que no perderá, pase lo que pase. Retrocede, desabrochando su abrigo y lanzando numerosas monedas al aire. Confiado, el líder le ordena que se asombre, pero ahora, aún más enojado, el protagonista reactiva su habilidad de restricción de alma, y en un abrir y cerrar de ojos, su oponente queda completamente encadenado. Intenta gritar mientras algunas cadenas se aprietan alrededor de su cuello. Kouki no entiende por qué su habilidad no se activa, y Endou le explica que con una diferencia de nivel significativa, puede anular el poder del enemigo. Aún atado, pregunta a qué diferencia de nivel se refiere, ya que él ya está en el nivel 7. Mientras aprieta las cadenas, el protagonista le dice que ha hecho bien para ser un principiante. Observándolos, Endou intenta averiguar las condiciones necesarias para obtener sus fragmentos de alma. La condición del tipo grande era satisfacer su hambre, la del flacucho era presentarle a su hermana mayor, y la del líder era temerlo genuinamente. Con una mirada amenazante,
El protagonista le dice al líder que esa es una condición que puede cumplir en ese mismo momento. Mientras estrangula al líder, este empieza a suplicar por su vida. Sosteniendo su daga, el protagonista le dice que dejarlo con vida sería una desventaja. El hombre, aterrorizado, pregunta qué quiere decir. Endou dice que venderá partes de su cuerpo, ya que siempre hay personas dispuestas a comprarlas. Una vez más, el estafador dice que la tasa de interés de los 50,000 yenes era bastante alta. El flacucho comienza a gritar, diciendo que el protagonista realmente parece ser del tipo que haría algo así. Él se ofende, diciendo que no hay forma de que un freelance como él tenga conexiones en el mercado negro. Endou dice que, si no les gusta la idea, deberían pensar en otra forma de ganar dinero. Aterrorizado, el líder suplica por su vida mientras las lágrimas corren por su rostro. Un sistema notifica que Kouki lo teme profundamente y que se han cumplido las condiciones, otorgándole al protagonista un fragmento del alma de mago. Después de eso, el protagonista simplemente los libera de las cadenas, y caen al suelo jadeando por aire. El protagonista les entrega varios contratos, ordenándoles firmarlos. Todos se indignan al ver que tendrán que ceder el 90% de sus ganancias y obedecer todas sus órdenes. Con una mirada sedienta de sangre, Endou los fulmina con la mirada y les pregunta si tienen alguna queja. Aterrorizados, responden que no tienen ninguna. Les dice que, a partir de ahora, los tres son sus subordinados y que si alguna vez piensan en traicionarlo, la mesa de operaciones será su destino. Inesperadamente, Endou les pide que lo lleven ante el verdadero líder. Están completamente horrorizados, preguntándose cómo lo descubrió. Explica que los objetos que usan no podrían haber sido obtenidos por débiles como ellos, lo cual significa que claramente hay alguien detrás de ellos, y pregunta si tiene razón. Kouki empieza a suplicar, diciendo que si el jefe se entera, los matará, colocando su pie en la cabeza de su subordinado. Endou le pregunta si va a traicionar a su antiguo jefe o prefiere que le trasplanten los órganos. Temblando, el flacucho empieza a balbucear algo, y de repente empieza a llorar y a correr, diciendo que no quiere ninguna de las dos opciones, dejando al grandote en shock. El protagonista señala al hombre, preguntando si realmente cree que puede escapar. Con eso, las cadenas de restricción de alma vuelven a atraparlo, y sus dos compañeros están totalmente aterrorizados por su control total mientras ven cómo su amigo es sofocado. Finalmente, dicen que lo llevarán con su jefe, pero Endou aún exige todas sus armas y dinero. El protagonista nota que la seguridad en este mundo es terrible, la seguridad del juego era mejor. Con una sonrisa, Endou se ríe, diciendo que probablemente ya no quede nadie que pueda hacerle daño. En su ventana de estado se puede ver que el protagonista está en un nivel completamente diferente. Al anochecer, vemos un circo. Como cualquier circo, hay un lugar donde el trapecista actúa, junto con aros de fuego y otras cosas. En una escena se muestra a alguien siendo golpeado por un hombre, la persona atacada cae al suelo sangrando. Algunas personas dentro de una especie de celda dicen que él será el próximo y expresan su tristeza. Un hombre de rostro ensangrentado le dice a la persona que está siendo golpeada que ni siquiera completó la tarea. El hombre pregunta si quiere disculparse con el jefe. Otro hombre en la celda grita, rogando que se detenga, diciendo que la persona morirá. Con una sonrisa sádica, dice que debería morir y que todos le están causando mucho dolor al jefe. Alguien con un látigo pregunta por qué están hablando de él. El hombre sádico empieza a tartamudear, llamándolo jefe. El jefe, con el rostro pintado como un payaso, le pregunta a su subordinado si ha terminado de disciplinarlo. Ayudando al hombre en el suelo, el jefe dice que si le hubiera roto un hueso, tardaría mucho en recuperarse. Le dice a su subordinado que, por muy incompetentes que puedan ser, no debería simplemente romperlos. Temblando y sudando, el hombre sádico empieza a disculparse. Con lágrimas en los ojos, el hombre golpeado agradece al jefe, diciendo que la próxima vez lo logrará. Pero sus palabras son interrumpidas cuando el payaso le da un latigazo en la cara con un golpe extremadamente fuerte. Sigue azotándolo, diciendo que de esta manera es mejor, ya que no rompe huesos, sino que desgarra carne. Mientras sigue golpeándolo, el jefe dice que ni siquiera las organizaciones de bienestar animal lo ayudarían si sigue siendo tan vago. De repente, alguien dice que han regresado, captando la atención del jefe. Con su mirada siniestra, el jefe comenta que han vuelto demasiado pronto. El de cabello largo dice que necesitan informar ya que no están en condiciones de continuar con la operación. El payaso nota su mano y se da cuenta de que el anillo ha desaparecido. Se enfurece al mirar a Kouki y le exige saber dónde está el anillo que le prestó, diciendo que vale más que su propia vida. El de cabello largo se inclina, disculpándose y diciendo que fueron robados por un hombre que era prácticamente un monstruo. Ignorando la excusa, el jefe simplemente lo golpea. Kouki cae al suelo por el impacto. Furioso, el jefe dice que, incluso con tan poca gente en su gremio, no debería estar rodeado de incompetentes. Los compañeros de Kouki confiesan mentalmente que la mayoría renunció por su abuso de poder.
El jefe dice que solo queda un trabajo que Kouki puede hacer, y le ordena a otro subordinado que traiga a Johnny. De repente, aparece la pata de un gran tigre blanco, y el animal se dirige furioso hacia el hombre de cabello largo. Tartamudeando de miedo, empieza a suplicarle al jefe que no haga esto, diciendo que ha sido leal desde el principio. Con una sonrisa, el payaso da la orden de que Johnny se dé un festín. El gran tigre abre su boca hacia Kouki, quien queda paralizado de terror. De repente, alguien aparece balanceándose desde uno de los aparatos del circo. Es el protagonista, quien salva a su nuevo subordinado pateando al tigre con una fuerza increíble, logrando lanzar al animal lejos. Preocupado por su animal, el jefe lo mira mientras grita su nombre. El protagonista, con una sonrisa, se disculpa y dice que no podía dejar que matara a su fuente de ingresos. El jefe corre hacia su animal, preguntándole si está bien y diciendo que debió haberse asustado mucho. Desesperado, Kouki le pregunta a Endou por qué tardó tanto en aparecer, pero el estafador solo se queja de que no había mucho que saquear. No sorprende que el jefe lo ataque por detrás con su látigo, sin embargo, para su sorpresa, el protagonista corta el látigo aún estando de espaldas. En un abrir y cerrar de ojos, el jefe se queda sin su látigo, que cae al suelo en pedazos. Ahora, un poco nervioso y asustado, el payaso le pregunta quién es. Mientras su espada brilla en púrpura, Endou le dice que es el nuevo jefe de esos tipos. Locke, indignado, comienza a preguntar dónde está su gratitud hacia el jefe. Los hombres le preguntan por qué deberían estar agradecidos y dicen que solo lo obedecían por miedo. Pero ahora el protagonista es más aterrador que él. Mirándolo fijamente, el protagonista le pregunta si lastimó a alguien. Señalando a los otros hombres que estaban enjaulados, Endou dice que, si firman un contrato, los protegerá de este débil. El hombre que acaba de ser agredido pregunta si los sacará de ese infierno. Con una sonrisa maliciosa, el protagonista les promete que sí, y anuncia a todos que solo tomará el 50% de todo lo que ganen. Esto enoja a sus otros subordinados, ya que les cobraba un porcentaje mayor. Molesto, les dice que es porque intentaron matarlo. Temblando de rabia, el payaso pregunta si, además de herir a su animal, también quiere robarle a sus subordinados. Sus ojos brillan en púrpura mientras promete matar a los 4. Endou le dice que están en Japón y pregunta desde cuándo se ha tolerado un comportamiento tan bárbaro. Sacando una identificación de su inventario, el payaso explica que es porque tiene esto: una identificación de maestro de gremio y un certificado del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. El protagonista se sorprende al saber que es un maestro de gremio. Explica que el gobierno japonés otorga a los líderes de gremios la autoridad para actuar por encima de la ley y conquistar mazmorras. Endou comenta que ni siquiera la policía puede tocarlo en Japón, ya que quienes tienen poder no enfrentan consecuencias. Con una sonrisa, Endou pregunta si eso significa que convertirse en maestro de gremio le permitiría llevar a cabo negocios turbios sin consecuencias. El payaso lo llama un hombre insensato mientras le pasan un arma, y explica que para convertirse en maestro de gremio, se debe ser al menos de rango B. Apuntando su arma al protagonista, el maestro de gremio dice que morirá, así que no necesita saber nada más. El hombre comienza a disparar, diciendo que lo convertirá en un colador. Endou simplemente lo observa mientras las balas vuelan hacia él. El protagonista usa su habilidad llamada barrera de alma, una barrera que se eleva desde el nivel 25 usando fragmentos de alma mágica de tipo E. Mientras sigue disparando, el payaso lo maldice y lo elogia al mismo tiempo, llamándolo astuto. El protagonista menciona que Rusia usó misiles nucleares durante la prueba de hielo y aún así fallaron. Le pregunta al maestro de gremio si nunca se ha detenido a pensar en eso. Después de todo, hay muchos jugadores, pero ninguno usa armas de fuego. Aún disparando, el jefe le pide que no se acerque. De repente, recibe una descarga que lo obliga a soltar el arma. La barrera que se acercaba finalmente lo alcanza, comenzando a empujarlo. Desesperado, se resiste a la barrera, tratando de detenerla. Mientras sigue avanzando hacia él, el protagonista le pide que mire bien. Intentando detener la barrera, se da cuenta de que está siendo aplastado, completamente presionado contra la pared, lo que provoca varias grietas. El hombre comienza a escupir sangre mientras Endou se ríe. El ex maestro de gremio cae al suelo sin fuerzas después de que el protagonista suelta la barrera. Mirándolo, Endou le dice que las habilidades superan a las armas y que Endou no debería pensar que puede derrotarlo con esos juguetes. Los antiguos subordinados empiezan a decir que ni siquiera el jefe pudo hacer nada contra ese hombre. Con una sonrisa, el protagonista les pregunta si quieren hacer un trato con él, y promete que si aceptan, incluso les dejará vengarse. Todos aceptan el contrato con la condición de que puedan hacer lo que quieran con el sinvergüenza que yace en el suelo. El jefe pregunta cómo alguien sin licencia pudo hacer esto y que las autoridades no se quedarán calladas. Endou dice que no le importa, después de todo, el propio hombre le dijo que hoy en día el poder es todo. Aún con la cabeza baja, el payaso escucha pasos acercándose, y cuando levanta la vista,
Se da cuenta de que son todos sus subordinados. Mientras los antiguos subordinados golpean a su jefe, el protagonista piensa en cuánto dinero ha ganado hoy y que le darán mucho más. Mirando la ventana del sistema, dice que es mejor terminar la prueba cuando la gente comience a entrar en pánico. Se da cuenta de que solo queda un mes, concluyendo que es el momento perfecto. En la sede de la Asociación de Jugadores, se está llevando a cabo el examen de certificación de rango. El protagonista va a tomar el examen, y escucha a 3 personas hablando detrás de él. Uno de ellos dice que, si eres un jugador de rango B o superior, tendrás un salario muy alto, con decenas de millones de yenes. Su amigo le dice que no se haga ilusiones, ya que solo el 1% de la población japonesa es de rango B y solo 9 son de rango A. Continúan hablando mientras el protagonista solo escucha. Endou comenta que han pasado 2 semanas desde que el juego se volvió real. El gobierno ofreció una recompensa de 100 millones de yenes a quien pudiera terminar la prueba, pero, como era de esperar, el resultado fue desastroso. Por eso ahora es obligatorio aplicar para la asociación de jugadores. Si no participas y tomas los exámenes, no recibirás ninguna recompensa por ello. Mientras camina hacia la asociación, el protagonista piensa que hay mucho dinero en juego y que quiere una parte, pero alguien lo está observando desde arriba. Se da cuenta de que está siendo vigilado e intenta averiguar quién es. De repente, un objeto vuela hacia él, y con gran facilidad esquiva el ataque. La gente a su alrededor se sorprende, diciendo que un cono de tráfico cayó del cielo. Es Takuo, quien le grita, diciendo que lo ha tenido fácil hasta ahora, pero que no escapará de su deuda. El protagonista pregunta si el usurero también vino a tomar el examen. Él dice que una persona débil, que podría ser derrotada con un solo golpe de la habilidad del puño novato, debería renunciar a ser jugador. Convencido, Takuo dice que ya no es el mismo y que ahora tiene la clase más fuerte, lancero. El protagonista comienza a reír, diciendo que esa clase es solo para aficionados que no saben lo que hacen. Le dice que esa clase no puede mantenerse al día con la inflación de poder, y el usurero le pregunta qué clase tiene. Con una mirada maliciosa, Endou dice que su clase es novato. El hombre se ríe diciendo que es lo mismo que no tener clase. El jugador piensa para sí que su clase principal es realmente novato, pero no necesita mencionar su subclase. Al levantar nuevamente la señal de tráfico, Takuo dice que se vengará por el otro día y que este es el verdadero poder de un lancero. Empieza a lanzar varios ataques, pero el protagonista los esquiva con facilidad mientras cierra la distancia. Sorprendido, el hombre le pregunta cómo puede hacer eso. Enfrentándose al prestamista, Endou dice que realmente no quería problemas antes del examen, pero no puede hacer nada cuando el problema viene a él. Simplemente moviendo su brazo, lanza al hombre por los aires, causando pánico a su alrededor. El prestamista grita desesperadamente mientras cae al suelo. Todos lo miran, y el protagonista continúa caminando, diciendo que fue en defensa propia. Dentro de un lugar muy lujoso, una secretaria le informa que la tarifa de inscripción es de 8,000 yenes, lo cual él considera extremadamente caro. Un poco después, está sentado, deprimido por haber perdido 8,000 yenes, pero de repente alguien se le acerca, es una chica que se disculpa por la demora. Con una sonrisa, dice que ahora comenzarán su examen de certificación de rango. Se encuentra frente a una gran roca negra que emite una fuerte luz púrpura. Endou nota que el examen es aparentemente como le habían dicho y pregunta si necesita poner su mano sobre ella. Comienza a extender su mano hacia la gran roca. A medida que su mano se acerca, varios rayos los conectan. Lleva su mano aún más cerca y una intensa luz azul se emite. Cuando su palma toca la roca, ocurre una explosión masiva de luz, causando pánico incluso en la asistente. Se observan varios rayos y una luz extremadamente fuerte que emana de la piedra. Aún sorprendida por lo que ve, la mujer empieza a preguntarse qué es eso. En otro lugar, la mujer, todavía sorprendida, lo llama por su nombre y le dice que el resultado está listo. Es equivalente a un rango A. Endou recibe un documento con su clasificación. Un poco nerviosa, la mujer le dice que probablemente lo sabe, pero que los jugadores pueden cambiar de clase. Empieza a explicarle que podría ser un maestro espadachín, un maestro mago o un arzobispo. Él se niega y dice que, aunque quiere hacerlo, su clase no está disponible aún. Confundida, la mujer pregunta qué clase sería esa, pero el protagonista responde que no tiene intención de compartirlo. Ella le informa que para cambiar de clase necesitará un ítem especial, y le pregunta si le gustaría recibir ayuda de la asociación. Endou lo rechaza fríamente y pregunta si eso es todo lo que tiene que decir. Un poco nerviosa, la mujer pregunta si no será un problema para él. El jugador la cuestiona por qué pregunta eso. Ella le explica que tiene más poder que cualquier rango A que hayan visto, pero que, dado que no tiene una clase, será degradado a rango E. También le informa que el rango E tiene muchas restricciones, como no poder crear su propia guilda, lo cual sería una desventaja para él. Endou dice que al gobierno le encanta crear reglas inútiles,
mientras piensa que todo lo que necesita es convertir a un subordinado en rango B. Recuerda que solo una clase puede superar este juego y no tiene intención de cambiarla hasta entonces. El protagonista pregunta si incluso el rango E puede recibir la recompensa de 100 millones por completar la prueba, a lo que ella responde afirmativamente. Endou entiende que su registro será emitido como rango E. Un poco después, caminaba por la calle mientras algunas personas sostenían carteles. Eran miembros de guildas tratando de reclutar a personas que acababan de terminar la prueba. El protagonista, con una sonrisa, nota que la gente realmente está poniendo mucho esfuerzo en esto. Dos chicas dicen que están buscando jugadores de rango D y le preguntan si quiere unirse a su guilda. Endou les informa que es rango E, y las chicas comienzan a lamentarse por él, diciendo que lo entienden. El protagonista nota que los jugadores de rango E son tratados como plagas, pero se convence de que no le importa nada de eso. De repente, su atención es captada por un hombre con traje que camina entre la multitud. El hombre tenía un aura naranja rodeando su cuerpo. Sus ojos también brillaban en color naranja mientras miraba fijamente a Endou. Al acercarse, el hombre dice que es un placer conocerlo y le pregunta si su nombre es Endou. De repente, le entrega a Endou una tarjeta diciendo que esos son sus datos. Era una tarjeta de una guilda llamada Alas de Génesis. Las personas estaban discutiendo si esa era realmente la guilda más fuerte, Alas de Génesis, y si él era el Fedor-san. El protagonista pregunta qué significa Fedor, y el hombre, incómodo, le explica que es su apodo en el juego. Pero era Shinji. El jugador se da cuenta de que es famoso y se pregunta si debería hacerse amigo de él. Después de todo, podría ganar dinero. Le pregunta a Shinji qué quiere de él, pero su conversación es interrumpida por el prestamista, quien pregunta si Fedor-san lo estaba buscando. Takuo se acerca diciendo que, aunque es un jugador de rango B, no se dejará influenciar por malas decisiones. El protagonista se pregunta si este tipo débil es realmente rango B y adivina que pudo haber amenazado al examinador. Shinji le pregunta quién es, y el prestamista, enojado, lo llama una niñita. Takuo se enfurece y agarra al hombre por la corbata, amenazándolo y diciéndole que es fuerte. Sin embargo, con un solo movimiento, el hombre le tuerce el brazo fácilmente y coloca al prestamista de rodillas mientras se queja de dolor. Un poco más serio, Shinji dice que con cada minuto que pasa, se acercan a la destrucción, así que no tiene tiempo para perder en él. Takuo se retira furioso, diciéndole a Shinji que no llore y que intente reclutarlo más tarde. El hombre se disculpa con el protagonista por la conmoción, pero Endou dice que está bien, ya que Takuo también era una molestia para él. El protagonista le pregunta qué quiere. Después de todo, alguien como él no tendría nada que decirle a un rango E. El hombre solo ríe llamándolo humilde. Shinji dice que la única razón por la que es rango E es porque se negó a cambiar de clase. Riendo, el protagonista dice que aparentemente la asociación es muy indiscreta. Un poco incómodo, el hombre dice que, con el fin de Japón acercándose, no pueden permitirse bajar la guardia. Shinji le pregunta al protagonista qué piensa sobre trabajar con ellos, ofreciendo la misma cantidad que pagaron por la información. Al ver el cheque, Endou se sorprende al ver que era por 10 millones de yenes. Dice que es una cantidad que había visto antes, mientras que internamente grita que quiere el dinero. El jugador devuelve el cheque diciendo que no quiere unirse a ninguna guilda. Shinji dice que las personas fuertes realmente no se conforman con menos. Luego, Fedor-san hace otra propuesta y pregunta si Endou no está interesado en la información que ellos tienen. Dice que su guilda está respaldada por agencias gubernamentales e incluso otras guildas alrededor del mundo. Mirándolo, el protagonista pregunta si podrían descubrir quién fue el jugador que completó Prophecy Online. Sonriendo, Shinji dice que es imposible, ya que nadie ha completado ese juego. El protagonista, extremadamente irritado, dice que, en ese caso, tendrá que rechazar la oferta. El hombre se muestra muy asustado al ver su reacción, y dice que está bien, entregándole un papel y diciendo que si cambia de opinión puede contactarlo. Mientras se va del lugar, el hombre se pregunta por qué se dio por vencido tan fácilmente. Se cuestiona si estaba preocupado por dañar la reputación de su gremio insistiendo demasiado. Pero concluye que no fue eso. Shinji confiesa que estaba aterrorizado. Como si cada parte de su cuerpo le estuviera diciendo que no se metiera en problemas con un monstruo. El protagonista le da una palmada en el hombro, por lo que casi se hace en los pantalones. Le entrega un papel, dejando al hombre aún más confundido. Le dice que si necesita ayuda, puede llamarlo, y dependiendo de la cantidad, podría aceptarlo. Tomando el papel, el hombre, muy nervioso, le agradece por su amabilidad. Aún desorientado, Shinji se pregunta quién realmente es. Más tarde, en la sede del gremio Alas de Génesis, alguien caminaba apresuradamente por los pasillos. En el último piso, Shinji entra en la oficina del maestro del gremio, anunciando formalmente su regreso. De repente, la maestra se da vuelta, revelando que es una mujer. Ella le pregunta cómo fue encontrarse con el novato que la asociación considera el más fuerte. Aún un poco nervioso, Shinji dice que realmente es un monstruo.
Temblando, admite que el protagonista fue el único jugador que le hizo sentir miedo. A través de una conversación con una mirada aterradora, la maestra del gremio le pregunta quién es más fuerte, ella o el protagonista. Él tartamudea, dudando en responder. Ella dice que tomará su silencio como respuesta mientras observa el archivo del protagonista. Aún muy nervioso, Shinji se disculpa, pero ella le dice que no tiene que disculparse, ya que su trabajo es transmitir toda la información sin ocultar nada. La maestra del gremio dice que, entre los 10 jugadores trascendentes, ella ciertamente es la de rango más bajo, y no es sorprendente que haya personas más fuertes que ella. Explica que los 10 jugadores trascendentes son los mejores de la prueba de Prophecy Online y aquellos que reciben un premio en efectivo. También informa que, en un mundo donde un juego se ha convertido en una realidad, la aparición de alguien poderoso interrumpe la jerarquía del poder. Señala que, dado que Shinji regresó solo, eso significa que la negociación fracasó. Él dice que, aparentemente, el protagonista no está interesado en la información que poseen, mucho menos en los 10 millones de yenes ofrecidos. Con los brazos cruzados, ella dice que si él es realmente uno de los 10 jugadores trascendentes, la fama y el dinero llegarán rápidamente a él. Observa que no hay forma de que uno de los 10 jugadores trascendentes siga siendo un novato voluntariamente. Tsukino dice que, por otro lado, existen objetos ocultos que son extremadamente poderosos, pero que también vienen con efectos secundarios. Ella dice que, en cualquier caso, Shinji debe seguir evaluando al hombre con sus propios ojos, y si sus evaluaciones son correctas, seguramente se convertirá en el más fuerte del mundo. La maestra dice que, en todos los casos, la persona más fuerte del mundo solo podría ser uno de los 10 jugadores trascendentes cuyo nombre es desconocido. Nervioso, Shinji pregunta si ella está hablando del primer lugar. Ella le informa que incluso Estados Unidos está buscando los datos de los 10 mejores jugadores, pero el número 1 está corrompido. Tsukino plantea la posibilidad de que Estados Unidos esté mintiendo sobre el número 1, ocultándolos secretamente en su país. Shinji dice que también cree en los rumores, pero después de ver al protagonista en persona, recordando lo que vio, Shinji dice que es muy probable que realmente sea el número 1. La maestra dice que, si él está diciendo esto, significa que hay una buena probabilidad de que tengan razón. Mirando por la ventana, ella dice que Shinji debe informar a todos los miembros que las acciones hostiles contra el protagonista están estrictamente prohibidas. Agrega que una bomba nuclear, cuya detonación desconocen, debe manejarse con cuidado. Aún muy nervioso, él dice que lo hará según lo instruido. En otro lugar de la ciudad, en otro gran edificio, Endou dice que han pasado algunas semanas y están buscando lugares para usar como refugios para su fuente de ingresos. Estaba observando la vista cuando de repente alguien lo llamó. Sus subordinados estaban colocando un televisor y le pedían su opinión. Kouki le presenta un maletín lleno de dinero y le dice que logró recolectar los impuestos del día. El protagonista lo elogia y le pregunta cómo va la preparación del grupo de ataque. Él dice que están subiendo de nivel fácilmente en las alcantarillas subterráneas y ganando 1.000.000 de yenes al día. Emocionado, le informa que incluso los nuevos reclutas están ganando 100,000 yenes al día. Extremadamente feliz, el hombre de cabello largo dice que nunca imaginó ganar tanto dinero mientras le agradece al protagonista. El jugador le recuerda que dijo que los haría ganar dinero. Después de todo, si ellos ganan, él también se beneficia. Dice que los impuestos son prácticamente tarifas por información. Kouki piensa mentalmente que pagar el 90% es realmente mucho, pero sin la información, ni siquiera podría ganar el 10%. Al mirar al protagonista, se da cuenta de que este hombre tiene información muy valiosa. Kouki pregunta qué harán con el juicio, ya que solo quedan 10 días y la recompensa ya está en 400 millones de yenes. El protagonista le dice que esperará un poco más. De repente, la atención de Endou se dirige hacia el televisor, que está transmitiendo algo. Mostraba la ubicación de la prueba, informando que si no se completa en 10 días, Japón será destruido. Otro presentador dice que, al igual que al principio, la situación parece desesperada. Su compañero dice que tienen nueva información. Ella anuncia que el gobierno japonés ha declarado que pagará 1.000.000 de yenes a quien logre completar la prueba. Mirando el anuncio, el jugador dice que si tardan demasiado, los gremios extranjeros podrían intentar intervenir. Tomando una prenda de ropa, dice que ahora es el mejor momento. Luego agrega que saldrá un momento, mientras que el hombre de cabello largo pregunta si va a ir solo. Endou responde que, por supuesto, después de todo, no puede poner en peligro sus fuentes de ingresos. Todos están fascinados por él, pero de repente, la personalidad de Endou toma el control y dice, es 1.000.000 de yenes. Y por eso, lo tomaré todo. Kouki vuelve a la realidad, dándose cuenta de que todo se trata del dinero. Ya era de noche cuando finalmente llegó al lugar de la prueba. Había mucha gente frente a la puerta que conducía a la prueba. El protagonista se acercó, mientras Shinji notaba su presencia. Como siempre, el jugador estaba tranquilo, como si estuviera yendo a un mercado.
Feliz, Shinji le preguntó si realmente había venido. Al pasar junto a él, Endou dijo que no tenía intención de cooperar. Sin embargo, Shinji dijo que era una pena, ya que quería hacer un trato rentable con él. Le informó que solo necesitaba transportar algunas cosas por 100 millones de yenes, lo que hizo que el protagonista prestara toda su atención. Shinji lo condujo a un espacio donde había cientos de mochilas. Dijo que quería que el protagonista llevara una de esas mochilas a sus miembros dentro de la prueba. Curioso, Endou preguntó qué había dentro de ellas que las hacía valer 100 millones de yenes. Shinji respondió que eran provisiones. Al abrir una de las mochilas, Endou notó que estaba llena de suministros. Él preguntó qué era esto, y Shinji dijo que eran los favoritos de la maestra del gremio. Shinji explicó que estaban en la capa más profunda de la prueba, y debido a eso, se estaban quedando sin provisiones. Con una sonrisa, el protagonista preguntó cuál era el problema. Después de todo, con esa cantidad, mucha gente aceptaría. Un poco avergonzado, Shinji dijo que, de hecho, estaban en una situación difícil. Shinji le informó que había pedido ayuda a 39 grupos, pero todos habían sido completamente aniquilados. El jugador comenzó a decir que las primeras 4 capas deberían ser solo formalidades y se preguntó si era diferente al juego. Aún muy nervioso, el hombre concluyó que estaba seguro de que el protagonista sabía algo. Shinji dijo que, hasta donde sabían, era lo mismo que en el juego, pero la mayoría de la gente no podía llegar a la 5ª capa. Todos los que lograban llegar a la 5ª capa estaban esperando provisiones. También mencionó que las únicas personas que podían llamar a la 4ª capa una formalidad eran Endou y su maestra de gremio. Mientras recogía la mochila, el protagonista preguntó si realmente estaban tan seguros sobre la mano de obra. Pero de todos modos, él estaba ganando dinero. Mirando a Shinji, le preguntó si recibiría una recompensa si la entregaba rápidamente. Mientras sacaba su teléfono, dijo que hablaría con sus superiores. Al ver al hombre hablar por teléfono, Endou se preguntó cuánto dinero podría ganar con ellos. Le informó al jugador que, si lo entregaba dentro de un día, agregarían 50 millones más. De repente, Shinji escuchó un ruido. Era el protagonista, quien se giró rápidamente y dijo que estaría allí en una hora. Dentro de la prueba, en la 3ª capa, algunas personas se enfrentaban a un insecto gigante. El hombre intentaba resistir los ataques del monstruo mientras estaba presionado contra el suelo. Aún aferrándose a la criatura, le dijo a la mujer que corriera, incluso si estaba sola. Ella lo llamó, rogándole que viniera con ella. Su esposo sonrió, miró atrás, la agradeció por todo y le pidió que se fuera. Ella gritó su nombre, estirando el brazo para intentar alcanzarlo. Inesperadamente, el protagonista cortó al insecto, diciendo que estaban en su camino. El hombre cayó al suelo en shock, mientras las grandes piezas del monstruo se desmoronaban a su alrededor. Aún en shock, no podía entender cómo seguía vivo, mientras su esposa le agradecía al protagonista por salvarlos. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, el jugador ya estaba lejos, dejando a los dos atrás, sin entender qué acababa de suceder. Mientras el protagonista corría a través de la cueva a una velocidad absurda, continuaban preguntándose si ya se había ido. Finalmente, llegó a la 5ª capa, deteniendo su carrera. Endou se dio cuenta de que ni siquiera había pasado una hora y concluyó que esos 150 millones de yenes definitivamente serían rentables. Pero de repente se confundió al notar algo. Era un hombre que preguntaba si él era Endou. Colocando la mochila en el suelo, el protagonista le preguntó si el hombre era del gremio Alas de Génesis, a lo que él confirmó. Dijo que traía las provisiones que Shinji le pidió entregar. El hombre le informó que el pago ya había sido depositado en su cuenta tan pronto como salió, ya que Shinji les había asegurado que lo entregaría. Abriendo su aplicación bancaria, Endou vio que 150 millones de yenes efectivamente habían sido transferidos a su cuenta. Satisfecho, simplemente le agradeció por el trato. En ese momento, varios jugadores aparecieron. Su líder les informó que habían estado esperando comida durante mucho tiempo. Comenzaron a dividir las provisiones, diciendo que finalmente estaban a salvo, mientras uno de ellos decía que lo informaría a la línea. El protagonista dijo que parecía horrible, mientras que el líder respondió afirmativamente. Le informó al jugador que ya habían perdido a mucha gente. Inesperadamente, muchas personas comenzaron a correr, gritando que los iban a atrapar. Al acercarse al campamento, dijeron que ahora estaban a salvo. El líder preguntó qué había sucedido, pero antes de que pudieran responder, un fuerte ruido resonó a través de la cueva, causando dolor a todos. Miraron hacia adelante, donde una gran nube de humo emergía. Para sorpresa de todos, un gran enjambre de insectos gigantes se dirigía hacia ellos. El protagonista se preparaba para atacar cuando, de repente, una enorme llamarada pasó a su lado, destruyendo completamente a los insectos. La maestra del gremio pasó a su lado, quemando todos los insectos. Después de destruirlos todos, detuvo su espada, aún rodeada por las llamas. Y los cuerpos de los insectos cayeron completamente carbonizados.
El protagonista notó que esto era una habilidad secreta de alto nivel, la espada elemental fuego infernal. La maestra se acercó a él, diciendo que era un placer conocerlo. Le agradeció por asumir la misión de transporte. Mientras guardaba su espada, se presentó como la maestra del gremio. Endou observa a Tsukino, tratando de entenderla. Mientras aún enfunda su espada, ella camina hacia él y le lanza una severa mirada, pero, rompiendo por completo la atmósfera tensa, Tsukino termina tropezando. Se disculpa diciendo que no ha comido en 2 días. Mientras los otros miembros discuten sobre la comida, el protagonista comenta que parece que realmente tienen problemas con los suministros. En otro momento, ambos se dirigen hacia las tiendas. Sentados en una mesa, Endou le pregunta a la maestra del gremio si ella es la más fuerte del lugar, a lo que ella responde afirmativamente, aunque con la boca llena de comida. Tsukino dice que, aunque es la más débil entre los 10 mejores, todavía forma parte de los trascendentes. Sin entender del todo, Endou pregunta quién se pondría un nombre tan ridículo. Avergonzada, la maestra del gremio dice que no fue idea suya, explicando que todos los 10 mejores jugadores del juego reciben ese título. Confundido, el protagonista pregunta quién mide su poder. Tsukino explica que los nombres de los 10 mejores fueron revelados tras una investigación realizada por inteligencia estadounidense, excepto por uno, el que ocupa el primer lugar. Ella aclara que los 10 recibieron una recompensa de la organización y le pregunta si Endou recibió algo. Curioso, le pregunta cuánto le dieron. Tsukino explica que depende del país en el que vivas y que, al estar en Japón, recibió 1 millón. Endou recuerda que esa cantidad fue lo que lo llevó a esa situación y concluye que sería mejor ocultar el hecho de que él es el número 1, ya que podría poner en peligro sus planes. El protagonista cuestiona si esa cantidad no es demasiado baja comparada con lo que se gana al completar una mazmorra. Tsukino admite que parece pequeña, pero gracias al juego adquirió conocimientos mucho más valiosos. Sin embargo, incluso con ese conocimiento, no pudo derrotar al jefe de la misión. El protagonista pregunta si ni siquiera alguien entre los 10 mejores fue suficiente, y ella responde que, al final, siguen siendo humanos. Tsukino comenta que, si tuviera los niveles y el equipo del juego, podría lograrlo, pero en su estado actual sería prácticamente imposible. Endou coloca su mano sobre la mesa mientras se levanta y dice que ha cumplido su misión. Añade que, si ella quiere más de sus servicios, puede contratarlo con una buena recompensa. El protagonista comienza a marcharse, decidido a derrotar al jefe lo más rápido posible y asegurar su premio de 1 billón. De repente, Tsukino se levanta desesperada, gritando que espere. Le pide a Endou que los ayude a derrotar al jefe. Sus subordinados se oponen, diciendo que no quieren a alguien como él en la batalla. Irritada, la maestra del gremio pregunta si no había prohibido cualquier tipo de insulto. Tsukino dice que entiende sus sentimientos, pero que, en cualquier caso, no piensa perder a más amigos. Recordando cómo varios fueron asesinados por una araña gigante, Tsukino también rememora cuando la atacó con todo lo que tenía y aún así no pudo hacerle daño. Sus compañeros gritaban que no podían resistir más. Ella ordenó evacuar a los heridos y retirarse del lugar. Uno de los soldados se opuso, diciendo que si huían, los demás habrían sacrificado sus vidas en vano. Sin embargo, Tsukino insistió, queriendo evitar más muertes. Otro miembro del gremio se ofreció a enfrentarse a la araña para ganar tiempo, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre fue partido en 2. Horrorizada, Tsukino vio caer el cuerpo del hombre frente a ella. Con la cabeza baja, admitió que, si había una posibilidad de que Endou pudiera derrotar al jefe, quería apostar por ella. Todos quedaron en silencio, visiblemente incómodos y nerviosos. La maestra del gremio gritó que debían restaurar la paz en Japón, honrando los sacrificios de todas esas personas. Muchos de sus subordinados se sintieron conmovidos por sus palabras. Al salir, Endou comentó que no quería a nadie que lo ralentizara. Con una sonrisa confiada, afirmó que podía encargarse del jefe él solo. Al ver su seguridad, Tsukino admitió que realmente debía ser uno de los trascendentes. Mientras el protagonista se alejaba, la maestra del gremio se preguntaba cómo planeaba luchar y decidió presenciarlo. Durante la batalla contra el jefe, ella lo siguió, preguntando si no había dicho que aceptaría cualquier trabajo mientras la recompensa fuera buena. Desesperada, Tsukino le rogó a Endou que se uniera a su grupo para enfrentar al monstruo juntos. Viendo una gran oportunidad de negocio, Endou preguntó si la maestra del gremio estaba interesada en la recompensa. Tsukino le ofreció dejarle toda la recompensa como pago por la incomodidad. Con una sonrisa astuta, Endou aceptó, pero estableció 2 condiciones: cada persona debía pagarle 10 millones, la mitad por adelantado, y la otra mitad sería condicional a no revelar nada de lo que vieran durante la batalla.
También aclaró que no garantizaba su seguridad y que el dinero se dividiría entre los que sobrevivieran. Para sorpresa de todos, Tsukino aceptó. Irritada, la maestra del gremio ordenó a todos prepararse para partir. Mientras los observaba, Endou concluyó que aseguraría fácilmente 1 billón después de que le pagaran. De repente, escucharon una serie de zumbidos acercándose. Miraron en dirección al ruido, tratando de entender qué sucedía, y resultó ser un enjambre de insectos gigantes. El protagonista comentó que podría encargarse de todos ellos por una buena recompensa, pero Tsukino lo rechazó, diciendo que no era necesario. Ella comenzó a invocar sus llamas, declarando que estaban interrumpiendo su comida. La maestra del gremio desató un ataque llamado Tormenta de Fuego Infernal. Endou pensó mentalmente que no estaba mal. Tras su ataque, Tsukino enfundó su espada nuevamente y terminó rápidamente de comer su barra energética. Con gran dignidad, la maestra del gremio se giró hacia el protagonista, quien mostró su teléfono indicando que ya había recibido el pago. Con eso, podían liberar Japón. El grupo avanzó hacia la cámara del jefe. Mientras derrotaban a todos los monstruos en el camino, uno de los jugadores preguntó si Endou no era demasiado simple. El hombre calvo comentó que, dada la extrema confianza del protagonista, esperaba que usara ataques grandes y llamativos. Agotada, Tsukino le pidió al hombre calvo que prestara atención a cómo Endou mataba a los monstruos. El hombre observó que los monstruos eran derrotados con un solo golpe, sin dejar traumas visibles en sus cuerpos. La maestra del gremio reconoció que Endou era muy hábil, dejando aún más perplejo a su subordinado. Mientras lo observaba, Tsukino comenta que si él cumple con sus expectativas, el jefe será derrotado. Después de un tiempo, se colocan frente a la puerta del jefe, observando el imponente portón. Endou menciona que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo allí. De repente, el hombre calvo empieza a quejarse de sentir mucho frío. Mientras una sanadora intenta ayudarlo, Tsukino los adelanta diciendo que necesitan continuar. Desenvainando su espada, declara que deben vengar el sacrificio de sus compañeros. Preparándose para entrar, la maestra del gremio les dice a todos que den lo mejor de sí desde el principio. La siguen, gritando y blandiendo sus armas. Por encima de ellos, una araña gigantesca se cierne mientras el protagonista avanza tranquilamente hacia la zona. Este era el jefe del 5.º piso, la araña escarlata. De repente, Tsukino, junto con otros 2 subordinados, lanzan un ataque contra la araña. Una explosión masiva envuelve el área. Algunos miembros del gremio comienzan a celebrar, afirmando que finalmente derrotaron al jefe, pero Endou lo niega fríamente, diciendo que aún no ha terminado. Tsukino, mirando hacia arriba con asombro, ve al monstruo desatar un poderoso contraataque. Para sorpresa de todos, el jefe permanece completamente ileso. Impactada, Tsukino comienza a cuestionar por qué su ataque no funcionó, considerando que el jefe debería ser débil al fuego al ser un enemigo tipo insecto. Endou explica con indiferencia que el monstruo sigue siendo vulnerable al fuego, pero ellos simplemente carecen de suficiente poder. De repente, la araña lanza un ataque masivo contra la maestra del gremio, quien, con gran esfuerzo, logra esquivarlo, pero sus compañeros no tienen la misma suerte. Tsukino advierte a todos que tengan cuidado con las telarañas, ya que son pegajosas y difíciles de escapar. Otro ataque se dirige hacia ellos inesperadamente, pero Endou toma a 2 miembros del gremio cercanos, y con gran destreza, los salva, aterrizando con seguridad y poniéndolos en el suelo. Uno de los hombres, todavía en el suelo, se disculpa con el protagonista. Endou responde que no necesita agradecerle, ya que perdería 10 millones si alguno de ellos muere. Fríamente añade que, si tiene que salvarlo nuevamente, cobrará 1 millón extra. Mientras observa la batalla, Endou concluye internamente que sería beneficioso dejar que el enfrentamiento se prolongue para poder salvar a más personas y ganar dinero extra, pero decide que comportarse de esa manera podría obstaculizar futuras negociaciones. Tras este pensamiento, activa sus ojos del alma y se da cuenta de que, para adquirir su fragmento del alma, necesita causar la mayor sorpresa en la vida de Tsukino. Endou se prepara para atacar, decidido a hacerlo de forma espectacular. En un instante, ya está encima del monstruo. El protagonista toma su daga, e invocando un poderoso ataque, corta una de las patas del monstruo. La gigantesca araña intenta atacarlo nuevamente. Un impacto masivo sacude el área, agrietando el suelo por la fuerza del golpe. Todos los miembros del gremio, junto con su maestra, se protegen con los brazos. Al ver los enormes cráteres, Tsukino se queda atónita y comienza a perder la esperanza, al darse cuenta de que ni siquiera Endou pudo lograrlo. Pero, sorprendentemente, el protagonista sostiene la pierna del monstruo en su mano, usando una habilidad llamada Fuerza del Alma. Todos quedan completamente impresionados por su hazaña.
Con eso, comienza a girar al monstruo como un trompo. Lanza a la gigantesca araña a un lado. Todavía desorientada, la araña permanece en el suelo mientras el protagonista se le acerca. Mirando al jefe, recuerda que el punto débil de la araña está en su abdomen. Con un solo movimiento de su daga, corta al monstruo. El ataque es tan poderoso que crea un destello brillante de luz. Uno de los miembros del gremio grita celebrando la victoria del protagonista, pero Endou pregunta si no han malinterpretado algo. Inesperadamente, una niebla roja comienza a emanar del cuerpo de la gigantesca araña. La niebla forma una gran nube sobre ellos, reduciendo su visibilidad. De repente, la araña gigante comienza a emitir rayos rojos rodeados de una aura oscura. Quedan impactados al ver que no solo se ha regenerado, sino que también ha crecido aún más que antes. Con una sonrisa, Endou explica que esta es la segunda forma de la araña, aún más feroz que la primera. Aterrorizados por lo que está sucediendo, se preguntan qué pueden hacer ahora, considerando que ni siquiera pudieron manejar su primera forma. Endou los llama débiles y comienza a activar su habilidad Hilos del Alma, y luego corre en círculos alrededor del monstruo. En un abrir y cerrar de ojos, el protagonista aparece sobre la araña, con sus hilos fuertemente envueltos alrededor del jefe. En ese momento, activa una habilidad llamada Matriz de Incineración del Alma. Tsukino ordena a todos que se retiren lo más rápido posible. Levantando su daga y con una mirada letal, Endou ordena al monstruo que arda. Una llama masiva envuelve el cuerpo de la araña gigante. Tanto el hombre calvo como la maestra del gremio observan con asombro, dándose cuenta de que su poder de fuego es decenas de veces más fuerte que el de Tsukino. Sin embargo, Endou mira al monstruo con una pizca de confusión. Una cortina masiva de llamas se forma frente a él. Todos estaban felices, creyendo que finalmente había terminado, pero uno de ellos nota algo extraño, una gran montaña de cristales que se ha formado del cuerpo de la araña. Se preguntan cuán raro podría ser un cristal como ese. El protagonista ordena a todos que se vayan, pero los otros jugadores se enfurecen con él. De repente, para sorpresa de todos, las patas cristalizadas del monstruo comienzan a temblar. Tanto Tsukino como Endou entienden de inmediato lo que está pasando. Explican que esta es la forma final del monstruo llamado Juicio de la Tierra, y si logra derrotarlo, finalmente podrá vivir en paz. Todos se preparan nuevamente mientras algo emerge del cuerpo del monstruo. Con sus subordinados, la maestra del gremio está sorprendida y aprensiva por lo que está sucediendo. Inesperadamente, algunas personas son atacadas por lo que parecen ser antenas. La araña comenzó a destruir todo a su alrededor. Mientras esquivaba los ataques, Tsukino notó que sus ataques eran mucho más amplios y rápidos. Con gran dificultad, logró evitar otro ataque que pasó peligrosamente cerca de su cuerpo. Nerviosa, miró hacia atrás, tratando de comprender la situación. De repente, Endou se le acercó y le ordenó que guiara a todos de regreso a la entrada. Tsukino le preguntó qué iba a hacer, a lo que el protagonista respondió que no era necesario decirlo. Mientras seguía esquivando ataques y cerrando la distancia hacia el monstruo, Endou declaró que lo acabaría y reclamaría sus recompensas. Al observar la escena, Tsukino quedó asombrada al darse cuenta de que él esquivaba los golpes de la araña con total facilidad. El protagonista explicó que el monstruo atacaría indiscriminadamente hasta que todos se fueran, y les dijo que estaban interfiriendo en su camino. Mientras se acercaba más al enemigo, Endou admitió para sí mismo que, aunque podía esquivar todo, su mayor preocupación era descubrir cómo derrotar al monstruo. Atacó una de las antenas, pero, sorprendentemente, no le hizo ni un rasguño. La araña lo miró como si se estuviera burlando. Cuando otro ataque se dirigió hacia él, el protagonista se dio cuenta de que ni siquiera su daga mágica podía perforarlo. Suspiró, decidiendo que necesitaba crear un punto débil. En ese momento, Endou activó su reserva de alma. Los soldados cuestionaron qué estaba haciendo al volar tan alto y exponerse. Con una sonrisa maniática, Endou comenzó a provocar al monstruo, instándolo a atacarlo. Obedeciendo a sus provocaciones, la araña atravesó su cuerpo con una antena. Todos quedaron absolutamente horrorizados por la escena, y Tsukino gritó llamando al protagonista. Sin embargo, el loco seguía sonriendo. Mirando a la araña, el protagonista se rió y dijo que finalmente la había atrapado. Incluso el monstruo parecía asustado en ese momento. Rápidamente, Endou levantó su daga y activó su habilidad Barrera de Alma. Inesperadamente, el protagonista comenzó a lanzar múltiples cortes de aire hacia el monstruo. Los golpes apuntaron con precisión a la base de su antena, logrando cortarla y obligando al monstruo a soltarlo. Mientras caía al suelo, continuó mirando a la araña con una sonrisa. El monstruo explotó en innumerables pedazos, desencadenando una enorme explosión. Endou aterrizó mientras numerosos cristales volaban hacia él. Abriendo su sistema,
decidió que necesitaba recuperarse lo suficiente para evitar morir. De repente, algunos artefactos fueron usados sobre él, curación de alto nivel, cura elemental y recuperación de daño. Sorprendentemente, Tsukino, acompañada de algunos de sus subordinados, se habían acercado para curarlo. Endou se sentó, agradeciéndoles por su ayuda y diciendo que le habían ahorrado usar sus propias habilidades. Mirando su cuerpo completamente curado, el protagonista comentó que la maestra del gremio tenía excelentes sanadores. Irritada, Tsukino preguntó si había recibido los ataques a propósito. Al ponerse de pie, Endou afirmó que de eso se trataba Prophecy on Man. Una vez más, con una sonrisa de loco, el protagonista declaró que recibir golpes sin morir era una habilidad básica. Tanto Tsukino como los soldados quedaron horrorizados por sus palabras. Aún conmocionada, Tsukino le recordó que ahora estaban en el mundo real. Endou explicó que, en cuanto a estrategias de combate, todo funcionaba exactamente igual, ya fuera en un juego o en la realidad. Su miedo hacia él creció aún más, llegando a la conclusión de que, indudablemente, había algo mal con el protagonista. De repente, el sistema le notificó que había cumplido los requisitos y ganado un fragmento del alma de tipo espadachín. El sistema también anunció el final de la prueba, lo que hizo que todos comenzaran a celebrar y elogiar a Endou. Los jugadores estaban eufóricos al saber que Japón ahora estaba a salvo. Endou llamó a la maestra del gremio, diciendo que necesitaban discutir las recompensas antes de que la sesión concluyera. Mencionó que, aunque se había acordado que él tomaría todo, Tsukino podía reclamar las recompensas en su lugar y enviárselas después. Confundida, ella le preguntó por qué quería que las reclamara. El protagonista explicó que quería darle el crédito, razonando que eso sería mejor que reportar que un novato desconocido había derrotado al jefe. Además, si informaban que un gremio importante había vencido a la araña, aumentaría la recompensa para el próximo jefe. Mientras los demás permanecían inquietos, Endou decidió que sería más difícil ganar dinero si la verdad salía a la luz. Algo dudosa, Tsukino preguntó si todo se trataba del dinero. Explicó que tomar crédito por algo que no había hecho no le parecía correcto. Endou respondió que su gremio lo había contratado por 1 billón. Finalmente, la maestra del gremio cedió y dijo que haría lo que él pedía. Después de que Tsukino registró el nombre de su gremio, el protagonista se sintió satisfecho de que su información estuviera segura. Al fin y al cabo, si sus datos se filtraban, el gremio estaría anunciando efectivamente que se atribuían un logro que no habían realizado. Un helicóptero comenzó a sobrevolar el área de la prueba. Una periodista informó que los terremotos no habían cesado desde temprano en la mañana, con su epicentro localizado en la prueba de la Tierra. Al volar sobre un cráter, explicó que el área se estaba colapsando, obligando a los jugadores a retirarse. Toda la montaña comenzó a derrumbarse mientras algunas personas intentaban escapar. Todos los que estaban en la sala del jefe empezaron a ser teletransportados. Cuando regresaron a la superficie, el protagonista aterrizó tranquilamente en el suelo. La pareja que había salvado se abrazó, felices de haber sobrevivido. Delante de ellos se alzaba una estructura grande e imponente. Al mirarla, Tsukino afirmó que parecía que todo había terminado. En la estructura estaba escrito el nombre del equipo que completó la prueba, Alas de Génesis. Docenas de reporteros comenzaron a correr hacia los jugadores, preguntando qué gremio había logrado derrotar al jefe. Señalaron a Tsukino y sus subordinados, declarándolos los miembros del equipo de subyugación. Observando a la multitud, la maestra del gremio se dio cuenta de que los periodistas se estaban reuniendo. Se volvió y preguntó a Endou si realmente podían tomar el crédito. En ese momento, todos notaron que él simplemente había desaparecido. El subordinado rubio informó a su líder que el protagonista había dejado una carta. En ella, el astuto hombre escribió que si en el futuro tenían algún trabajo rentable, podían llamarlo sin problema. Los reporteros rodearon a Tsukino, bombardeándola con innumerables preguntas, mientras su equipo intentaba bloquearlos. La maestra del gremio tranquilizó al subordinado rubio, diciendo que todo estaba bien. De repente, comenzó a prepararse para dar un discurso. Con una sonrisa, anunció algo a los japoneses, algo que se sentía orgullosa de decir. Con el pecho hinchado de orgullo, declaró que Alas de Génesis había conquistado la mazmorra. Aún buscando más información, los periodistas esperaban ansiosos más detalles en su discurso. Mientras tanto, Kouki y el subordinado delgado habían ido a buscar a Endou, quien se mostraba claramente satisfecho. Tsukino expresó su gratitud a todos los que habían participado. Todos los miembros del gremio, incluida la propia maestra del gremio, hicieron una reverencia ante las cámaras para agradecer a todos. Incluso los reporteros consideraron este gesto admirable y los calificaron como el gremio más fuerte. Tsukino levantó la cabeza de nuevo, sonriendo.
Al regresar a su escondite, Endou notó que Tsukino había actuado excepcionalmente bien. Mentalmente reconoció que podría sacar mucho provecho si se hiciera famoso, pero eso significaría ser constantemente perseguido por los medios. Con una mirada siniestra, el protagonista decidió que necesitaba crear una persona pública. Le dijo a sus subordinados que tenía hambre y les ordenó detenerse en algún lugar. La noticia sobre el fin de la prueba de la Tierra se difundió rápidamente. Un grupo de personas se reunió alrededor de una mesa, viendo la televisión, que reportaba que Japón era el segundo país en superar una prueba. La audiencia miraba la transmisión con cierta hostilidad. En el edificio donde se encontraba la oficina del protagonista, alguien agitaba sentimientos de oposición hacia el dinero. Sentado en su escritorio, Endou notó que había recibido el pago de 1 billón. Algunos de sus subordinados debatían lo que el protagonista había dicho, pero rápidamente se rindieron, sabiendo que no verían nada de ese dinero. Estaban fabricando algún tipo de monedas y se quejaban de no saber siquiera por qué lo hacían. Uno de ellos preguntó la razón, pero otro le ordenó que se callara y siguiera trabajando. Al fin y al cabo, las palabras del secretario Endou eran absolutas. De repente, el protagonista preguntó si el gremio de Rumi ya había sido registrado. La chica confirmó que sí, y que ya había sido aprobado. Sintiendo cierta incomodidad, Rumi preguntó si realmente estaba bien que ella se convirtiera en líder del gremio Granja Dorada. Endou explicó que solo los individuos de rango B o superior podían convertirse en maestros de gremio. Sonriendo, señaló que alguien como él, clasificado en rango E, no podía abrir un gremio. El protagonista recordó que, tras analizar las estadísticas de todos, se dio cuenta de que sus granjeros habían alcanzado el rango B o superior. Aún así, algunos sobresalían más que otros. Notó que, aunque Rumi pudiera ser la menos adecuada para liderar, su capacidad para llevarse bien con todos la hacía ideal para esa posición. Inesperadamente, el subordinado de cabello largo se acercó a Endou diciendo que ya estaban siendo tendencia en Internet. Rumi y todo el gremio estaban siendo considerados de alto rango, ya que todos sus miembros eran de rango B o superior. Al ver esto, Endou concluyó que convertirse en secretario había sido la mejor decisión. Kouki preguntó por qué el protagonista quería un gremio cuando su fuerza por sí sola ya podía hacerle ganar una fortuna. Él explicó que uno de sus objetivos era superar las pruebas. Endou aclaró además que algunas pruebas afectaban a países enteros, otras a continentes, estados o ciudades, y así sucesivamente. Solo los gremios reconocidos por los gobiernos nacionales podían aceptar tales misiones. Rumi se acercó a él con una tableta, presentándole una lista de desafíos fáciles con altas recompensas. Endou desestimó la lista y dijo que aceptarían la prueba descrita en un documento en particular. Rumi notó que la recompensa era de 5 millones y preguntó si no había solicitudes similares con mejor pago. Kouki se acercó al subordinado delgado, cuestionando si el protagonista había perdido la cabeza al aceptar una tarea así. Pero Rumi señaló que, si la misión había captado la atención de Endou, probablemente había algo más detrás. Con una mirada aterradora, Endou lo confirmó y le ordenó que no arruinara sus encargos. Aterrada, la chica dijo que entendía. Después de un tiempo, alguien del gremio iba conduciendo por la carretera en un coche. Rumi llama a Endou por teléfono y le dice que la tarea que había indicado anteriormente fue interceptada por su gremio. Lograron negociar una recompensa de 5.400.000 yenes. Él dice que son geniales y que llegará al lugar en 30 minutos. Otro teléfono que está en el asiento junto a él comienza a sonar, lo que llama su atención. Yuji, quien lo llamó, dice en voz baja que llegó a la posición indicada. Extrañas personas entraron en la casa. Endou pregunta cuántas hay, y Yuji responde que eran 5. Endou pregunta si lo encontraron, y Yuji dice que no lo vieron. Endou está a punto de terminar la llamada y dice que él se encargará del resto y que Yuji puede irse. Luego piensa que, dado que la solicitud fue interceptada por su gremio, ¿qué hacen otros allí? Endou abre la ventana del sistema y dice que, para no mostrar su rostro nuevamente, usará una máscara ilusoria. El sistema notifica que se está creando un objeto de máscara ilusoria. Para crear el objeto, necesita materiales. Endou dice que recibió un fragmento del alma de una espadachina de rango de Tsukino. El sistema notifica que, debido al fragmento del alma del espadachín de rango D, la probabilidad de crear este objeto automáticamente es del 0.23%. Endou pregunta qué sucede si lo crea manualmente. El sistema notifica que, si se crea manualmente, la probabilidad de éxito es desconocida, y si falla, sufrirá consecuencias físicas o psicológicas. Endou acepta intentarlo, y el sistema notifica que se hará una transición al forjador de almas. Necesita armonizar el alma con el objeto, y la probabilidad de éxito depende de cómo maneje esta tarea.
Luego es transportado al espacio de la forja y ve muchas figuras flotando en el aire. El sistema notifica que, dado que la tasa de éxito base es inferior al 1%, la dificultad será mayor. El límite de tiempo es de 1 minuto. Endou comienza a reorganizar rápidamente las figuras en la secuencia correcta y logra terminar justo en el último momento. El sistema notifica que su alma está en completa armonía y la tasa de éxito es del 100%. Luego, regresa al mundo material, consciente, y ve que la máscara que acaba de crear flota sobre su mano. El sistema notifica que se creó la máscara gracias a la habilidad de la subclase de forjador de almas. Endou guarda la máscara en su inventario y dice que debe de tenerlo aquí. El chico del gorro se vuelve hacia él y está de acuerdo. Endou sale del coche, camina en la dirección correcta y está a punto de decir algo, pero se detiene. Saca una máscara y se la pone inmediatamente. Su apariencia cambia, y piensa que con esta máscara la gente lo verá como una persona diferente. Camina hacia una mansión muy alta para la cual recibieron un contrato. Al entrar, no escucha ningún sonido. Nota una armadura y piensa que hay un montón de cadáveres allí, que fueron quemados. El olor a quemado aún persiste en el aire. Baja las escaleras y cree que parece que ya lo están esperando abajo. Ve que en las estanterías hay un teletransporte a otra dimensión. Endou se acerca al pasaje y piensa que la puerta oculta ha sido abierta. Parecen estar buscando una prueba oculta. Según su complejidad, las pruebas se dividen en pruebas a gran escala y a pequeña escala. Las pruebas a gran escala involucran a todo un estado, mientras que las pruebas a pequeña escala afectan a pequeñas comunidades, como ciudades o pueblos. Es lógico suponer que las pruebas a pequeña escala no son tan complicadas, por lo que no se puede ganar mucho dinero con ellas. Sin embargo, incluso entre estas pruebas hay excepciones, las pruebas ocultas. Estas ocurren solo en pruebas a pequeña escala, en rincones apartados. Su nivel de dificultad es significativamente mayor y no tienen nada en común con la prueba principal. Lo mejor de estos desafíos es que puedes obtener objetos raros. Endou comienza a bajar por una escalera larga y piensa que, en otras palabras, estos desafíos solo pueden encontrarse si tienes información sobre el juego. Llega al fondo y ve a varias personas con túnicas paradas juntas. Uno de ellos se quita la capucha y pregunta si es un representante del gremio de la Granja Dorada, porque lo estaban esperando. Endou se confunde con lo que escucha y tiene una idea. Pregunta qué es ese gremio de la Granja Dorada. El hombre se siente incómodo y pregunta si cometió un error, pero dice que no importa tanto. Luego dice que parece que Endou es capaz de superar esta prueba oculta. Endou se disculpa con seriedad y dice que no tiene intención de hacerlo por ellos. El hombre dice que lo ha entendido mal y que no es necesario porque ya se completó. Saca un objeto con una sonrisa y pregunta si Endou vino por esa caja o si está equivocado. Endou, en silencio, toma un arma de su inventario y la oculta detrás de su espalda, mientras se pregunta si realmente ya completaron la prueba. El hombre lanza la caja con un movimiento rápido, y Endou la atrapa, pero sigue observándolos con atención. Con una sonrisa amable, el hombre dice que se la da como muestra de gratitud, pero a cambio quiere pedirle que impida que otras personas tomen la prueba a pequeña escala. No importa cómo lo haga, si es un jugador experimentado, sabe cómo dificultar las cosas, ¿verdad? Endou se pregunta por qué quieren impedir que se lleve a cabo la prueba. Cierra los ojos y dice que entiende quiénes son. Son de un gremio oscuro y quieren hacer lo mismo que sucedió en Argentina, ¿no es así? Piensa que eso ocurrió hace 2 semanas, cuando una de las ciudades de Argentina, específicamente Mendoza, fue completamente destruida porque nadie pudo superar una prueba simple. Pero todo el problema ocurrió hace una semana. Las acciones de las empresas que tenían sede en esta ciudad fueron masivamente vendidas en corto, como si alguien supiera de antemano que en una semana esta ciudad sería borrada del mapa. Endou sonríe y dice que escuchó que el gremio oscuro fue el culpable. ¿Jugaron lo suficiente con Argentina y ahora están apuntando a Japón? El hombre con una sonrisa astuta dice que, por supuesto, puede seguir fantaseando sobre las razones de su oferta, pero sería mejor que respondiera, ¿acepta o no? Endou responde tranquilamente que rechaza la oferta, sin importar lo tentadora que pueda sonar. Si tiene que elegir quién destruirá la ciudad, sería mucho más rentable para él hacerlo por su cuenta que servir a alguien más. El hombre dice que es una pena y le pide que devuelva la caja. Además, deberá pagar un pequeño porcentaje por el tiempo que sostuvo la caja en sus manos. Endou pregunta qué porcentaje es ese. El hombre responde que se trata de un porcentaje en forma de su vida. Saca una jeringa de su inventario y dice que, después de esta reunión, solo tiene 2 opciones, cooperar obedientemente o morir. Endou saca su espada de detrás de su espalda y pregunta si realmente creen que pueden derrotarlo. El hombre responde que, en una situación normal, no les habría funcionado.
Sus ojos brillan mientras dice que lograron superar esta prueba secreta. Inyecta el contenido de la jeringa en su garganta y declara que Endou podrá sentir este poder en sí mismo. El resto de las personas también se inyectan, y él añade que las habilidades de los jugadores son inútiles frente al poder del gremio oscuro. Después de eso, todos dejan caer sus jeringas al suelo. Comienzan a sufrir dolor, gritar y emitir un aura oscura. El rostro del líder cambia, ríe y levanta la cabeza. Ve la verdadera apariencia de Endou, quien está oculto tras la máscara. Al ver las jeringas, se pregunta si es un dopaje. Endou piensa en ello, afecta el rendimiento físico, pero externamente permanecen igual que antes. ¿Por qué siguen quietos? Mira la caja en su mano y entiende todo. En ese caso, jugará junto con ellos. Una de las personas mete la mano en su bolsillo, presiona algo, lo que parece ser un detonador. La caja en las manos de Endou explota, y todos comienzan a reír a carcajadas por lo que acaba de pasar. El líder dice que cayó en un truco tan simple. Qué ingenuos son todos los jugadores. Creen que las mecánicas del juego los han hecho invencibles, pero siguen siendo demasiado ingenuos. Solo necesitaban desviar su atención hacia una posible amenaza y detonar la caja. Sin embargo, cuando el líder se acerca, algo lo sorprende. No entiende qué pasó. Nota que solo queda una caja en el lugar de la explosión y pregunta dónde está el cuerpo de Endou. De repente, los hombres detrás de él son atacados por la espalda mientras están confundidos. El líder se da la vuelta rápidamente, libera llamas de su palma y grita que entiende todo. Endou se cubre con las manos mientras sus compañeros gritan de dolor y le preguntan por qué les hizo eso. No les presta atención y sigue lanzando llamas, declarando que lo quemará vivo. Para su sorpresa, el cuerpo de Endou desaparece frente a sus ojos. El líder pregunta si eso es realmente una ilusión. Endou pone la hoja de una espada en su cabeza y dice que, por supuesto, siente lástima por sus amigos, pero esto ya terminó. El líder se gira lentamente hacia él y mira la espada con una expresión de miedo. Endou usa la habilidad de captura de almas y lo levanta del suelo con las cadenas creadas por su habilidad. El líder, temblando de miedo, pregunta por qué sobrevivió a la explosión. Endou se da la vuelta y dice con una sonrisa que era plenamente consciente del valor de esa caja. ¿Realmente creía que aceptaría que se la dieran simplemente por bondad? Toma la caja y dice que desde el principio estaba claro que le pertenecía. El líder pregunta si lo sabía, entonces, ¿por qué la tomó? Endou sonríe y dice que subestima a los jugadores de alto nivel. Para ellos, la explosión de una bomba tan pequeña es como un soplo de viento en la cara. Llama a Rumi y le dice que tomará dinero de su billetera por la ropa dañada. El líder entra en pánico y pregunta si va a contactar a la policía. Endou responde que no es eso, está haciendo una llamada por un asunto mucho más importante. Rumi contesta y pregunta si ya completó esta prueba. Endou le dice que mire en Japón, donde la compra de acciones es más ávida. Quizás el gremio oscuro esté haciendo lo mismo que en su país. No deben permitir que esta tragedia se repita. Rumi dice que hará lo que él pide y que lo escuchará. El líder sonríe y dice que realmente es un héroe de la justicia. Endou, con una sonrisa astuta, pregunta de qué justicia está hablando. Después de todo, deliberadamente derriban las ventas de acciones de algunas empresas locales para comprarlas baratas. Si su gente las compra y supera la prueba, ¿cuánto dinero obtendrán? El líder, avergonzado, pregunta si realmente decidió ir a la guerra contra el gremio oscuro. Endou sonríe y dice que si hay mucho dinero en juego, lo hará con gusto, o pueden cooperar. El líder ríe y dice en voz alta que nadie en su sano juicio cooperaría con ellos. Endou, sosteniendo el teléfono, mira el contenido de la caja y pregunta a Rumi si está lista para reeducación. Ella pregunta si se refiere a lo que necesita un personaje con restauración. Dice que todo está listo, pero aún no han experimentado su eficacia o humanidad. Endou, con una sonrisa astuta, dice que pronto le entregará las ratas de laboratorio, así que debería prepararse. El sistema notifica que, gracias al objeto caja de evolución, un fragmento del alma de un mago de rango F se transformó en un fragmento del alma de un mago de rango E. Un tiempo después, en el Museo de Arte Moderno, Endou está de pie en la entrada del edificio. Llama por teléfono y pregunta si este es el objetivo del gremio oscuro, asegurándose de que Rumi esté segura de esto. Rumi, en una habitación donde los miembros de su gremio están intimidando a miembros del gremio oscuro, confirma que es exactamente así. El líder y sus empleados confiesan todo, pero desafortunadamente no saben cuántos enemigos habrá en la zona. Quizá Endou no debería haber ido solo. Endou camina tranquilamente hacia el interior y responde que esa es su preocupación, mientras le indica a Rumi que siga monitoreando las acciones en Internet. Un usuario con el apodo Takiza Justice publica que está buscando un grupo para conquistar. No hay recompensa, pero deben proteger la ciudad.
Está esperando a todos en el Museo de Arte Moderno. De pie entre la multitud, Takisa dice que el momento de aquellos que van a tomar la prueba del museo ha llegado. Si están interesados en participar, les pide que se acerquen. Afirma ser un líder en la protección de la humanidad. Endou, entre la multitud, sonríe al ver que más de 100 personas se han reunido. Takisa se siente orgulloso y agradecido de que tantas personas se presentaran para proteger la ciudad. Endou, observando a su alrededor, piensa que no puede creer que tantas personas hayan venido a una prueba sin recompensa, aunque un espía podría esconderse fácilmente en esta multitud. Canaliza energía en su ojo y se pregunta si debería encontrarlo antes de que todos entren. Takisa anuncia que comenzará la prueba y que no duden en pedir ayuda si encuentran un enemigo fuerte, los trabajadores de la asociación definitivamente los ayudarán. Endou sonríe y piensa que ellos no tienen ninguna estrategia ni nada parecido, lo cual le parece estúpido, pero se beneficia de esa libertad. Entra y dice que tiene una idea de quién exactamente será el espía, pero se pregunta cuál sería la mejor manera de lidiar con ellos. Al final, de los 107 jugadores que participaron en la prueba, 106 resultaron ser espías del gremio oscuro, y él es la única excepción. Señala hacia la entrada de la prueba y advierte que todos deberían tener cuidado. Dentro del museo, el escenario es un gran salón con pinturas y esculturas. Endou observa el lugar con una sonrisa, pensando que todo parece muy costoso. Nota a varias personas con latas de spray a su alrededor. Estas personas sacuden las latas y liberan un gas que se enciende de inmediato, pero no lo afecta. Endou salta alto, saca su espada del inventario y derrota rápidamente a sus atacantes con movimientos precisos. Sonríe y comenta que parecen perros obedientes y sin miedo, lanzándose a la batalla sin darse cuenta de que su oponente es superior. Takisa entra al salón, sorprendido por lo que ve. Endou explica que lo atacaron de repente y tuvo que calmarlos. Takisa se acerca rápidamente a Endou, lo ataca inesperadamente y pregunta si los lastimó. Sin inmutarse, Endou detiene el cuchillo con 2 dedos. Takisa intenta retirar el arma, pero no puede moverla. Así que decide que es mejor apartarse. Endou rompe el cuchillo con sus dedos, señalando que ni siquiera es un objeto de juego, y por lo tanto, no puede dañar a ningún jugador. Sugiere que dejen de actuar y confiesa que sabe que están conectados con el gremio oscuro. Takisa sonríe con astucia y dice que, ya que lo sabe todo, será más fácil. Varios se levantan y le preguntan qué tipo de gremio oscuro es este. ¿No vino esta prueba de un grupo ambiental? Takisa sonríe y responde que, efectivamente, el grupo de protección ambiental es, de hecho, un socio comercial del gremio oscuro. Tal vez puedan discutir todo tranquilamente. Él piensa que su objetivo principal no es matarlo, sino proteger este lugar. No le gustaría convertirse en su enemigo, ¿verdad? Dice con el rostro serio que, si acepta cooperar, le arreglará una paga de 100.000 yenes. Las personas preguntan, insatisfechas, si realmente les pagarán 100.000 yenes mientras que a ellos solo les ofrecieron 30.000. El gremio oscuro les prometió una tarifa de 30.000 yenes. Endou los observa y piensa que entiende todo. En el pasado, él también habría aceptado una estafa así. Agita la mano rápidamente, y con una sonrisa, dice que renuncia. Takisa se estira el cuello y pregunta si esa es realmente su decisión. Con un tono serio, dice que si ese es el caso, entonces tendrá que matarlo. Se arrodilla, empieza a emitir una energía fuerte y brillante, y le dice a sus compañeros que tiene una oferta especial. Quien mate a este sujeto recibirá 100.000 yenes. Señala a la multitud de jugadores y les ordena que lo maten. Todos lo atacan al mismo tiempo, usando todo lo que encuentran en el área. Endou comienza a moverse muy rápido y con suavidad, con una pequeña sonrisa. Corre entre la multitud a una velocidad increíble, derribándolos con golpes de palma. Se detiene y mira a Takisa, quien corre hacia él gritando que no subestime al jefe del club de judo. Endou salta, y de manera inesperada, le da un fuerte rodillazo en el rostro. Luego, salta sobre él y usa la habilidad restricción de alma para atraparlo con cadenas mágicas. Aterriza y le da un golpe de palma en el cuello para dejarlo inconsciente. Después, Endou sacude el polvo de sus manos y pregunta si eso es todo. 2 personas aterrorizadas se sientan contra la pared y dicen que se rinden, suplicando que no los mate. Endou los mira y piensa que parece que saben algo sobre el gremio oscuro. Sería tonto no aprovecharlo. Llama a alguien por teléfono y dice que no los matará si cooperan. Luego, llama a Rumi y dice que tiene buenas noticias, tendrán 100 nuevos miembros en el gremio. Ella, sorprendida, pregunta si también tendrán que someterse a un curso de reeducación. Está preocupada porque pocos de esos 100 podrán soportarlo. Endou le asegura que eso no es cierto, ya que no son novatos comunes.
Sin embargo, añade que el líder de la asociación sí necesitará ese curso de reeducación. De repente, una espada vuela rápidamente hacia él, emanando una fuerte energía oscura. Al impactar contra el suelo, la espada libera una gran cantidad de energía que lanza los cuerpos inconscientes de las personas alrededor. Endou logra esquivar el ataque, y con una mirada seria, observa al responsable. Cuando aterriza, ve a un hombre parado en un balcón encima de él. Endou sonríe y dice que finalmente salió de las sombras. El hombre enmascarado pregunta desde cuándo lo había notado. Endou, sonriendo, responde que lo detectó desde el principio, en cuanto llegó. Todos los demás jugadores que acudieron eran simples extras, ¿verdad? Endou recuerda lo que ocurrió antes de entrar a la prueba y comenta que, entre todos esos debiluchos, él sobresalía claramente. Por más que intentara ocultar sus poderes, los demás simplemente no podían compararse. El hombre saca 2 espadas creadas a partir de su energía y dice que no es sorprendente que Endou lo descubriera tan rápido, considerando lo rápido que entiende las cosas. Con gran velocidad, vuela hacia Endou y pregunta si podrá sobrevivir a esta batalla contra él. Ataca con ambas espadas al mismo tiempo, pero Endou bloquea el golpe con su daga. Comienzan a intercambiar golpes rápidos, reflejando mutuamente los ataques de su oponente. En un momento, el hombre enmascarado crea un destello brillante de energía oscura, y ambos saltan para distanciarse. Luego, corre rápidamente hacia Endou y comenta que es sorprendente que pueda bloquear sus ataques solo con una daga. Además, menciona que Endou se ha vuelto mucho más fuerte de lo que era en el juego. Endou corre hacia él con gran velocidad, y con un movimiento preciso, da un golpe con su daga, cortando la máscara en 2 piezas perfectamente iguales. La máscara cae al suelo. Endou adopta una postura de combate y dice que sigue siendo él. Nunca habría imaginado encontrarse con un conocido con quien pasó tiempo en el juego antes del desastre. Lo llama Udo, y este, sorprendido, activa su segunda espada. Con tono serio, dice que también está contento de verlo, pero lamenta que su reunión tenga lugar en estas circunstancias. Adoptando una postura de combate, Udo declara que está obligado a acabar con su vida. ¿Les gustó esta historia? A mí realmente me gustó. Si quieren seguir con la siguiente parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia.